El gobierno ve venir un maremoto y prefiere que mires para otro lado, que hables de otra cosa, que pienses en otra cosa, que cuando te cruces con un vecino, en vez de decir qué caro está todo, digas, che, ¿viste lo que pasó con el CCK? ¿No? En estos días apuró la batalla cultural. El video sobre la dictadura, que no estuvo todo el día hablando en buena parte sobre el video de la dictadura. La baja del cartel del CCK, se apuran tanto que te meten dos cosas en un día. Ahora la destrucción del monumento a Osvaldo Bayer. Y la verdad es que, en general, lo que uno ve es que tendemos a prendernos en esas cosas, a enojarnos mucho, cuando claramente está siendo una muestra de debilidad que necesitan que suceda cada vez más seguido. Ya no es una vez por mes, ya no es una vez por semana, sino que todos los días hay algo para que vos pienses en eso. Y hay otra cosa que te la voy a mostrar dentro de un rato, que es buscar que no se les vaya el núcleo duro. Estas cosas se supone que hacen felices a ese núcleo duro, odiante, si querés, que necesita alimentarse, un ogro de odio que necesita que lo alimentes cada vez más seguido para mantenerse cerca tuyo. Y que no piense que ayer se vendieron 100 millones de dólares más del Banco Central, y que imagínate, si todos los días venden 100 millones, 200 millones, se van a acabar. No sé si sabrán que no imprimimos dólares en Argentina, con lo cual hay un momento en que se acaban y quedan muy pocos. Entonces hicieron esto, está la nota del Destape ahí, de demoler el movimiento de este periodista, escritor, intelectual, amadísimo, amadísimo. Ellos creen que es solo el peronismo, no, desde luego que no, desde luego que no. Y generaron que se hable de eso durante unas horas. Mostraron el video, ¿no? Ahí está. Claro que duele por el cariño, por el respeto, por la admiración, porque es un maestro para la gente de nuestra generación, pero está lejos de ser una muestra de fortaleza que una vez por día, casi te diría cada 12 horas, ahora tienen que hacer algo de eso. Lo mismo que el cambio de Adorni cambió el CCK, hay alguna nota por ahí al respecto. Y Adorni lo tuitea, y vos imaginate, estamos todos diciendo, che, ¿a cuánto está el dólar? Y el dólar cripto está a 1.320 y vendieron 100 millones de dólares. Y en un momento decís, mirá lo que hicieron estos hijos de puta. Los quiero matar. Mirá lo que hicieron, ahora se meten con el... O aparece el AGE, que generó... Es muy difícil no contestar a las barbaridades que dijo Agustín Laje. Es decir, a veces te ponen en un lugar en el que es difícil zafar. Ayer me decía gente de La Rosada, es muy interesante porque nosotros los que trabajamos en esto sabemos que cuando empiezan a hablar mucho es porque tratan de zafar de alguna manera, ¿no? De la preocupación que tienen por algo que quedó un poco tapado por lo del dólar, pero en lo que va a haber novedades próximamente, que es la estafa cripto. ¿Por qué les duele tanto? Porque eso le pega a su núcleo duro también. Ese núcleo duro que cree que es un genio, que es genuino, que no es la casta, y que, claro, cada vez que aparece una noticia sobre eso, o la posibilidad cierta de que ya termine en un juicio oral por ese tema, y empieza a decir, o es un boludo o es un chorro, pero no hay muchas opciones más. Ayer, en una nota de La Nación, Alconada Mon decía que Hayden ofrecía acceso a Milei a cambio de contratos ya desde hacía un tiempo, es decir, 9 meses antes del lanzamiento de Libra. ¿Por qué es importante este dato? Porque quiere decir que estas cosas suceden casi desde que asumió. Es decir, que así como vendían candidaturas cuando eran candidatos, desde que asumieron siguieron haciendo ese tipo de negocios. Entre ellos, cobrarte por una charla con
el presidente de la Nación. El líder español, Pedro Sánchez, habló del tema, es decir, eso está en el mundo. Cuando Milei sale, todo el mundo sabe que el tipo se mandó una estafa, yo diría de muy baja estofa, de mucha guita, pero muy berreta, no como las estafas de Macri, que tenían ese nivel, un nivel de sofisticación un poco mayor y que no eran tan fáciles como esta, para ver. Ponelo a Pedro Sánchez. Lo que realmente amenaza nuestra cohesión y nuestra convivencia es la motosierra que ellos aplican allí donde gobiernan. Si quieren privatizar hasta la moneda. Lo hemos visto en Argentina, donde han hecho una estafa piramidal, nada más y nada menos que el presidente de Argentina, donde los de arriba se han quedado con el dinero de todos los demás. Habrán visto que Milei fracasó en las dos notas que hizo, una arreglada con Jonathan Viale y otra aparentemente grabada con Majul. Fracasó en su intento de explicarlo. Entonces ahora lo van a poner a Guillermo Francos, que tiene la bondad de que si no le entendés te llama a la noche y te aprieta, y lo van a mandar a él a que le explique al Congreso algo que es muy difícil de explicar, porque, viste, si vos anunciaste que nace una moneda, la gente compró y después saliste, es muy difícil de explicar. Pero ese problema está adelante. Y el otro problema es que va a haber una devaluación. O porque no se hace nada y entonces explota todo, porque si todos los días se van 100, 200 millones de dólares, tarde o temprano explota, o porque arreglan con el fondo le tira unos mangos, pero le pide que devalúe. Es decir, le pide que cambie el sistema cambiario en Argentina y eso te lleva a una devaluación. Si hace las dos cosas, si recibe una buena cantidad de guita y cumple con lo que le dice el fondo, quizá la devaluación no sea muy grande. Pero hoy, ¿cuánto es una devaluación que no es muy grande? Quiero decir, si el dólar MEP cuesta 1.300 pesos y el Banco Central tiene que vender todos los días un montón para mantenerlo en 1.300 pesos, quiere decir que si vos lo dejás, vale más, que la percepción de todos es que vale más. Ahora ponele que se vaya a 1.300 pesos. Bueno, vale menos de 1.100 el oficial. Estás hablando de una suba del precio del dólar de más de 20%. ¿Cuánto se traslada a precio en los próximos meses? Ponele que la mitad, el 10%. Bueno, vas a tener 3 meses, si querés, donde a los 2,5 puntos que tiene hoy se van a sumar 3 puntos más, si querés. Y vas a tener 3 meses, 5,5%, 6% de inflación. Eso cambia el panorama. Ese es otro Milei. Ese es otro Milei. Si uno ve en las redes, ellos quieren que en las redes hablemos del CCK, de Bayer o del AGE, ¿no? Ahora, cuando vos mirás, se habla nada más que del dólar, porque los argentinos sabemos que del dólar depende si llegamos a fin de mes o no llegamos a fin de mes. Este es el dato del Banco Central de ayer, en donde todos los días uno ves, 109 millones es lo que se vendió. Y van bajando las reservas, ayer bajaron 200 millones más o menos, a 26.000 millones. Eso no está ahí. No está ahí, ahí hay de todo, ahí está el préstamo de los chinos, bueno, hay un montón de cosas, y en realidad el Banco Central está más o menos menos 10.000 millones, es decir, los dólares que vende son los que vos tenés en los depósitos. Si vas espera, avancemos un poquito, la placa que dice el trader BCRA, en la número 9, explica un poco ¿cuál es el problema? Toda esta gente piensa más parecido agrandámelo un poquito a ver si puedo leer el texto. Piensa más parecido a Milei, dice, entienden la gravedad, dice, él lo que explica ahí es, nos estuvieron diciendo que ya empezó la liquidación de la cosecha, entonces que nos quedemos tranquilos y que entró un montón de plata el fin de semana. Si entró un montón de plata, ¿por qué las reservas bajaron? Bueno, la respuesta podría ser que si es cierto que entró un montón de plata, vendieron mucho más. O lo utilizaron de distintas formas, digamos. Podés pagar importaciones, no es nada más que lo que vendés en el mercado, ¿sí? Y no hay plata que alcance. Eso es lo que te están diciendo. Mirá, la verdad es que aún con la cosecha gruesa, aún con esta liquidación, las cosas están muy mal.
Aparecen otros datos. Primero, que el amigo de Milei, Trump, quiere subir mucho la producción, esto está en la placa 10, quiere subir mucho la producción de hidrocarburos no convencionales, como los nuestros, como los que vendemos nosotros, ¿no? Entonces el Banco Central de Rusia advirtió ayer que al gobierno de Putin, que Estados Unidos y la OPEP tienen la capacidad de sobreproducir petróleo y generar un ciclo de precios muy bajos como en la década del 80. Bueno, ese fue un dato que movió todo ayer. ¿Cómo le pega a Argentina? Bueno, los Estados Unidos producen ese petróleo similar al nuestro, pero lo producen mucho más barato. Es decir, ellos pueden vender mucho más barato y ganar mucha más guita, y nosotros no. Nosotros nos llega a un lugar en donde ya nos sale muy caro, entonces no hay inversión, entonces no sacamos. ¿Sí? Bueno, ese es un problemón para Argentina porque se está bancando gracias a los dólares del petróleo, si no eso sería un desastre. Y lo otro que apareció ayer es el turismo. ¿Qué dice el dato de turismo que apareció ayer? Que la cantidad de turistas internacionales que ingresaron al país bajó el 30%. Viene cada vez menos gente acá porque somos muy caros. Pero los que se fueron aumentó un 74%. Bueno, la palabra para esto es insostenible. ¿Sí? Y después, vos no podés importar cada día más, no podés viajar cada día más, no podés comprar cada vez más en Amazon, no puede ser. Ahora, y esto es lo que está pensando el gobierno, lo que yo les voy a mostrar ahora. Si estamos así ahora, ¿qué va a pasar después de evaluar? ¿Y cómo están? Vamos a mirar dos placas, para ver cómo está la intención de voto, la imagen del gobierno, cómo cambió de noviembre a ahora. Fíjense la de noviembre, que tenía una imagen positiva en total, entre buena y muy buena, del 51%. Y cuando vos vas abajo a la división por sexo y por edad, el sexo masculino daba 59, claro, casi 59 de positiva, y la edad, los más jóvenes, de 16 a 29, el 64% estaba a favor de Milei. 64% a favor de Milei de los más jóvenes y 51% de los varones. Cuando vas a la de marzo y ves cuál fue la fluctuación, te encontrás con que esos varones, que antes eran el 64% estaba con Milei, ahora cayó al 51%. Es terrible la caída. Y si lo mirás, esos son los jóvenes. Si lo mirás por sexo, bajó del 58 al 42. Es decir, perdiendo ese núcleo duro joven, que era lo que Milei pensaba que se aseguraba con la batalla cultural. Decía, bueno, si yo sigo con esta batalla cultural, hablo contra las mujeres, hablo contra el cambio climático, esos jóvenes, varones, van a seguir conmigo. Y yo con ese piso, como cualquier gobierno, con un piso de 30, 33%, me mantengo, cuando me va bien subo, cuando me va bajo, pero eso me da gobernabilidad. Bueno, eso se le rompió ahora, antes de devaluar. Todo esto que te están mostrando todos los días, la batalla cultural, que antes era una vez por mes, después una vez por semana, y ahora necesitan provocarte todos los días, es para tapar eso. Para tapar que a ellos se les rompió el núcleo duro. Esos pibes jóvenes que tienen esperanza o tenían esperanza, la van perdiendo la esperanza. La van perdiendo la esperanza y se le van a Milei. Ahora está publicada la nota con esa encuesta, porque mucha gente está diciendo no lo pude ver y qué sé yo. Perdieron 13 puntos por edad y perdieron 16 puntos por varones. ¿Ok? Vean la nota en el Destape Web, está esa encuesta, que es de Courel, que se llama Punto Cero, ¿no? Punto Cero. Y Alaska, son las dos juntas, la de Courel y la de Sheila Vilker. Okay. Bueno, son de lo mejor que hay, trabajan juntos. Bueno, se les rompió el núcleo duro antes de devaluar. Todo lo que están haciendo, todos los días, para provocarte, es por eso. Y es para que esos jóvenes que les quedaron, que odian a las mujeres, bueno, se queden con ellos. Y esto antes de devaluar. Y para mí,
para mí, la posibilidad de no devaluar antes de las elecciones tiende a cero. Es decir, el problema que tiene el gobierno es más grave que lo que piensa la mayoría. Está muy débil. Está muy débil. Alfredo. Sí, buen día, Roberto. Y además, ayer salió un mensaje desde el Fondo Monetario Internacional, en forma tampoco muy oficial, diciendo: las negociaciones siguen avanzando. Bueno, ¿cómo lo leemos? Y que no tienen nada para decir, porque bueno, eso lo dijeron hace 15 días. Por eso, entonces ahí es donde va a agarrar. Pero ¿cómo? Escúchame, hace ya un mes anunciaron que estaba el acuerdo. ¿Y las negociaciones siguen avanzando? ¿Qué están avanzando? Claramente lo que vos estabas mencionando, acá lo que va a modificarse es el régimen cambiario. Y entonces ese régimen cambiario implica una devaluación, el tema de qué magnitud, si puede ser controlada, y a la vez, ¿cuál va a ser el esquema? Algunos están especulando en el mercado financiero, decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de régimen cambiario puede ser? ¿Flotación absoluta? Y muy difícil, porque van a flotar todo, y ¿a dónde se va a ir? Digamos, flotar es que no interviene el Banco Central y que el dólar tiene el precio que surja de los que queremos comprar y los que quieren vender, si querés. Y además van a liberar el mercado si no tienen los dólares, aunque le den 8.000 millones de dólares. Puede decir, bueno, ¿cuánto de esos dólares van a poder utilizarlo? Porque la idea de los técnicos del Fondo Monetario Internacional es: pará, yo te estoy dando los dólares para fortalecer las reservas, no para que entregues las reservas. Porque fortaleciendo las reservas, en la lógica es, como hay muchos dólares en el Banco Central, bueno, van a poder tener espaldas financieras para sostener el nuevo régimen cambiario, entonces los exportadores van a vender, van a entrar dólares financieros. Esa es la lógica, en general no se cumple. Yo te digo que esa es la lógica del fondo. Entonces, la flotación absoluta, o sea que esté totalmente libre, no. Seguir con el crawling peg, el ajuste mensual del 1%, tampoco, porque sigue atrasándose. Incluso se decía, bueno, lo subo al 2, lo subo al 3, el Fondo Monetario Internacional te dice que no. Entonces aparece la idea de bandas de flotación. Banda de flotación. ¿Qué significa? Y simplemente como referencia. El fondo ya lo hizo en Argentina. Claro, lo hizo con Macri. Con Macri, así es. No es, digamos, algo nuevo. Sí. Bandas de flotación. Hay un precio piso y un precio techo en esa banda de flotación. ¿Qué significa? El precio piso es donde el Banco Central compra. Porque hay muchos que tienen vender. Poner que sea 1.300 y 1.500. Cuando baja de 1.300, el central compra. Cuando sube de 1.500, el central vende. El tema ahí es cómo definís esos dos precios. Al definir esos dos precios es que tenés una devaluación directa y una devaluación implícita. Alfredo, están subiendo los alimentos porque los dueños de las empresas de alimentos saben que va a pasar eso. Saben que no van a reponer más ya un dólar de 1.050, 1.070. Y como no saben a cuánto van a reponer, lo suben de más. Claro, va al techo, va al techo. Eso, por eso te digo. La devaluación directa es el piso. Va a ser, digamos, vamos a poner el supuesto, la hipótesis, 1.300. Entonces vos ahí ya tenés casi un ajuste del 30%. Claro. Pero tenés un techo, la implícita. Puede llegar a 1.500. Entonces el ajuste del tipo de cambio es del 50%. ¿Qué piensan? Digamos, y no es de ingenuidad. ¿Qué piensan? Que la mayoría de los que fijan precios en Argentina van a elegir el piso o el techo. Van a poner los precios con un dólar a 1.500. Bueno, entonces ¿quién va a vender dólares a 1.300? Empezaron a hacerlo ahora. Entonces, esa es la discusión que hay y donde está entrampado el gobierno. Y cada vez es más débil en esa negociación. ¿Por qué cada vez es más débil en esa negociación? Porque a medida que se extiende, ¿qué es lo que pasa? Menos dólares tiene el Banco Central. Entonces, es como que vas a una mesa y en realidad... El otro estaba que estás cada día más desesperado. Claro, cada vez más desesperado. Y entonces, bueno, esto es lo que lleva a una situación crítica, vinculado con qué es lo que está pasando con las reservas. Todo esto que nosotros decimos, no estamos
descubriendo la pólvora. Claro. Lo saben todos. Claro. Lo saben todos. No es que es algo que yo te lo estoy contando. Puede ser que gran parte de los medios, o no sé, porque la verdad tampoco lo Los veo medios mucho. hablan de otra cosa. Por eso hablan de ¿viste? otra ¿Qué sé yo? cosa, no te lo cuentan. Pero Claro. los que deciden sí lo saben. Y mucho más los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Esos datos que mencionaba. ¿Pensás que no ven la balanza comercial? Y que esa balanza comercial se está diluyendo en ese superávit comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y además, analizando esa balanza comercial, ¿no ven que ese superávit está hoy sostenido por lo energético? Y que las perspectivas solamente es por lo energético. Y además, ¿qué es lo que puede pasar en esa balanza energética si el precio internacional del petróleo baja? O sea que también se diluye. ¿No ven los datos de servicios que después lo va a desarrollar Cande? Creo. Sí. Bueno, eso lo ven todos, lo ven. Entonces ahí actúan. Y yo te digo, actúan racionalmente. Claro. No claro. es que, bueno, es porque no les gusta mi ley. En otro momento podías pensar, bueno, no me gusta Cristina, no me gusta el peronismo, entonces agarro, yo tengo cobertura. Hoy lo quieren, les gusta, quieren apoyar este gobierno. Pero pará, cuidan su capital. Y entonces racionalmente interviene el mercado diciendo, bueno, dame los dólares. Los importadores dicen, dame los dólares porque rápido quiero cancelar, porque si no, hoy pago 1.000, pero puedo pagar 1.300. Y como bien decís, el tema de el costo de reposición a veces no es captado en toda su dimensión, a veces en los análisis económicos, te definen la actuación de los empresarios. Mira, una empresa, Molinos, ponele, ¿no? Tiene stock para 2 meses para entregarte yerba. ¿Ah? Y además, el proveedor tiene 2 meses de insumos para armarlo. Es decir, todo viene con varios meses que vos tenés que saber. Entonces, cuando vos mirás y decir, dentro de 2 meses yo voy a pagar más caro, o hay grandes posibilidades de que pague más, vos te tenés que cubrir porque si no, si vos tenías 1 millón de paquetes de yerba, cuando vayas a comprar, nuevamente compras 800.000. Entonces, esa es una razón de inflación, casi te diría genuina, porque si no perdés stock, perdés capital de trabajo. A mí, lo que me están diciendo, vieron que la semana pasada los alimentos subieron 2,4%. Yo ayer hablé con un gerente de una cadena de supermercados, me dijo, esta semana puede ser hasta peor. Entonces, guarda porque te vas a encontrar con una inflación de marzo muy alta. Repito, antes de la devaluación. Todas estas cosas le están pasando antes de que devalúen. Ahora, no, si mal no recuerdo, ¿no fue el propio ministro de Economía el que asumió ser culpable implícitamente de esta inestabilidad cuando le dijo a Laje que le preguntó por las razones de estos cimbronazos, de estas idas y vueltas, y él dijo algo así, no recuerdo la terminología, pero dijo algo así, bueno, hay que entender que hay un stock de dividendo de gente que se quiere hacer de la rentabilidad de la empresa. Claro, ahora, esa rentabilidad, en un escenario de un país ordenado que te va a dar buena guita, no te la llevas para afuera, la pones en el país. Es decir, si las empresas están haciéndose de la rentabilidad pendiente de los dividendos, es porque se están rajando. No, y hubo 2 discursos de Caputo. Antes, cuando el esquema cambiario era este crawling peg del 1% y se iba a mantener este esquema hasta las elecciones, Caputo les dijo directamente en la cara a los empresarios tienen que bajar los precios en dólares. Y para eso, con el dólar quieto, implicaba una desinflación. O sea, implicaba que los precios cayeran nominalmente. Lo escuchaba un empresario, lo escuchaba cualquier ciudadano argentino, y cuando vimos una caída nominal de los precios. Deflación sería. Deflación, Claro. sí. Muy pocas veces y siempre en situaciones muy críticas de la Argentina. Esta noticia, para los que estamos acostumbrados, voy a tratar de traducírselo a la gente. Los medios amigos del gobierno están diciendo ahora, en este momento, el gobierno negocia con el BID y el Banco Mundial fondos adicionales al préstamo del FMI. Cuando ellos te empiezan a decir, yo voy a juntar 15.000, porque son 8 más 3,5 de uno, es porque es muy poco. Porque si fuera mucho del FMI, no necesitas sacar estos títulos y sumar créditos que ni siquiera llegan, que tardan años en llegar y qué sé yo. Eso es fundamental. ¿Sí? Entonces, suelen tener destinación fija. Lo que todos pensamos y piensan los mercados, por eso todos los días se llevan cientos de millones de dólares, es le van a dar poca plata y encima le van a pedir que devalúe. Es que yo creo que lo que se está jugando es eso, no le van a dar poca plata.
pero le van a dar poca plata para intervenir. Cuando se habla de los 20 palos, el gobierno va a tener de disponibilidad 6, creo. O sea, 14 no van a poder ser para eso. Entonces, una cosa es el número que está vendiendo Bloomberg, por ejemplo, y los medios amigos, que es 20.000 millones de dólares, y el tema es cuánto el gobierno puede usar de todo eso para esto que vos estás explicando, Alfredo. Gran parte de ese dinero es para pagar la deuda. Exacto, por eso. Entonces no son 20 palos, son 6. Bueno, claro. Hay un factor más para mí que hay que introducir en este análisis. Porque cada día que pasa, el gobierno tiene peores condiciones para negociar con el Fondo Monetario Internacional. Mientras siga vendiendo dólares todos los días el Banco Central, hoy tenés una fortaleza para negociar y un apuro. La semana que viene tenés más apuro y por lo tanto menos fuerza. En 3 semanas firmás cualquier cosa que te pongan adelante. Entonces, cuando uno ve lo que dijo ayer Macron sobre los metales raros de la Argentina, el litio, uno sabe que en esa charla se habló del apoyo de Francia a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Porque también es cierto que... A cambio de metales raros. Bueno, Sí. lo dijo el presidente de Francia, no lo digo yo. Claro. Porque es cierto que más allá de que el peso de Estados Unidos es importantísimo en el fondo y que tiene poder de veto, también es cierto que los otros socios del fondo también dicen, che, ojo que a esto ya le prestamos un montón de veces. Pero denme más detalles de qué vamos a prestarle, porque si no, nosotros no te vamos a apoyar. Es esto. buenísimo el punto, porque ayer un analista internacional me decía, si tuviera el apoyo de Trump, ¿para qué va a ir a Francia? Claro. Quiere decir que Trump no está haciendo lo que él esperaba que iba a hacer. Que llevara todo el Fondo Monetario de la mano. Claro. Recordemos que con China las relaciones no son buenas y es un socio muy importante. Que Alemania y Japón, que son otros que tienen una cantidad importante de votos, son en general o tienen fama de ser los más estrictos en temas de cumplimiento de metas y demás, y son los que siempre le ponen trabas a la Argentina para nuevos acuerdos porque dicen, ustedes nunca cumplen. Que mismo en América Latina, Milei, muchos no lo quieren. Claro. Entonces hay que ver qué pasa con Brasil. Digo, es complejo un panorama en el cual yo no creo que vaya a terminar, perdón, con esto termino, con un rechazo. El fondo, si en este momento la Argentina entrara en una crisis de esas que salen en la tapa de todos los diarios por un no acuerdo en el fondo lo lastimaría mucho. No creo que lo no deje podría caer. estar cobrando el fondo. Pero, Claro. pero además no podría cobrar. Que Argentina es el principal deudor de ellos. Pero sí me preocupa muchísimo qué va a firmar el gobierno argentino, Bueno. porque le van a poner todas las condiciones habidas y por haber, y eso implica reforma laboral, reforma previsional, reforma fiscal, y ojo que no las quieran sacar después por decreto, esa misma reforma, diciendo, el Congreso me dio autorización para negociar, negocié esto y ahora tengo que cumplir. Pero es que eso es lo que está evidente en las entrevistas que le hace Ari todos los días con la gente que votó el DNU cerrado. Decir, bueno, ustedes no saben lo que votaron. Yo diría, vamos a hablarle a Milei. Querido Milei, Caputo te está cagando. ¿Sí? Él lo que quiere son dólares para que sus amigos, socios, los que trabaja hace muchos años, se lo lleven a 1.000 pesos. Él lo hizo, ¿te acordás que vos lo habías visto cuando lo hizo en 2018? Ahora lo está haciendo de nuevo. A vos lo que te conviene es terminar con el blend, que todas las exportaciones vayan al Banco Central, no arreglar nada con el fondo y dar esa señal. Decir, miren, nosotros tenemos un superávit comercial, menor que el de antes, pero tenemos superávit, por lo tanto los dólares nos van a alcanzar, ¿sí? Y quedarte quieto ahí. Ahora, si vos seguís rifando para que la fuguen los amigos de Caputo, a Caputo no le importa. Caputo se va el fin de semana a Brasil a tomar sol y vos vas a estar caminando por las paredes con tu hermana y Caputo, el sobrino, que es el que juega con vos. El otro, Luis Caputo, te está cagando, te está cagando. Te estás volviendo loco por algo que podés solucionar. Ahora, si vos usas el 20% de las exportaciones para que la fuguen los amigos de Luis Caputo, vas a terminar cayendo. Vas a terminar cayendo y el tiro en el pie te lo pegaste vos, porque habrás visto que la oposición no le pega un tiro en el pie a nadie. A nadie. Sos vos que te tropezás con los cordones. Ahora, el que te desató los cordones es Luis Caputo. Con cariño te lo digo. Podemos sumar el tuit de Macron, lo tenemos en la placa 2, para dimensionar también los riesgos que esto nos impone en términos estructurales. En el tuit de Macron, lo leo, dice, acabo de conversar con el presidente argentino, Javier Milei, hemos intercambiado opiniones sobre la situación económica en Argentina y los desafíos a afrontar. El pueblo argentino siempre podrá contar con el apoyo de Francia, hasta ahí normal, y acá viene la parte más preocupante que dice,
Mucho más que un aliado en sectores clave, como los metales críticos, Argentina es un amigo con quien queremos construir la economía del futuro. ¿Por qué esto es importante? Bueno, obviamente por la mención de los metales críticos y porque recordemos que parte del acuerdo que está teniendo Estados Unidos con Ucrania, que está bien, es un país en guerra y que tiene una gran deuda a partir de eso, pero tiene que ver con la gestión directa en el recurso de los recursos naturales de Ucrania. Entonces no es menor esto, dado que no conocemos el acuerdo, que no conocemos las condiciones y que las condiciones que pueden imponer ya la reforma laboral, la reforma previsional, parecen chicas en relación a esta intención de Estados Unidos y de otros países, en este caso Francia, de tener un control o una posición privilegiada para sus empresas en la explotación de nuestros recursos naturales. Ahora vamos a poner las dos encuestas juntas porque hay mucha gente que pregunta, encima yo me embarullé todo, soy bastante boludón, para mostrarles bien... ¿Qué cosa? Las dos encuestas está pidiendo la gente, ahora la producción las va a poner juntas, para que vean de noviembre hasta ahora cómo se le fueron los jóvenes y cómo se le fueron los varones, porque ese es el 30% que lo votó en las PASO y en la primera vuelta. Algo. En Casa Rosada ya saben que Milei está cayendo. Digo, para que ellos mismos reconozcan que está cayendo es porque está cayendo mucho. Ellos tienen que alrededor de 10 puntos está cayendo. Vemos encuestas donde cae 20 puntos. Sí. Digo, que pasó de 55 a 35, más o menos. Es una barbaridad. Ahí tenés las encuestas. Mirá, de 3.0, que como fíjate, por edad... Perdón, eso es lo que estamos viendo. ¿Eso es el total o es de los jóvenes? Esta es la comparativa. No, es el total, pero mirá abajo... Cuando mirás abajo, está por sexo, por edad, por educación y por zona, ¿sí? Si mirás la de noviembre, Esta es la de noviembre. Esta es la de noviembre. Ahí tenés 16-29. Mirá, ahí tenés sexo masculino. Mirá, género varón, ¿cuánto tiene? Bueno, en parte por 55,8. Sí. 55,8. Género varón, 55,8 en noviembre. Pongamos 56, ¿sí? Los varones en noviembre, 56%. Ahora vamos a marzo. Vamos a ver cómo están los varones después de 4 meses. 47.5. Sí, cayó, es una barbaridad. 10 puntos en su núcleo duro, digamos. En el núcleo duro. Ahora vamos a la edad. Miremoslo de nuevo y miremos la edad. Ahí está. De 16 a 29 años. 63.9, una barbaridad. 64%. 64%. 2 de cada 3 jóvenes en noviembre estaban con Milei. Bueno, ahora el 51. La mitad. Bajó del 64 al 51. Claro, bueno, tiene un problema en su núcleo duro. Sí, para complementar decía que en redes también está perdiendo, porque lo que vemos es un circo desde las redes y desde los medios amigos para dar a entender que sigue siendo, como decía él, su campo de batalla y desde donde también disputa la batalla cultural. Pero hay consultores que dicen que hay un 70% capaz de comentarios negativos, más que nada que comentarios negativos son... comentarios que dejan en noticias, sobre todo de los medios más tradicionales, y lo que señalan es que esto está pasando en Córdoba y Rosario. Después lo vamos a ver. Claro, está bien. Pero ojo con eso, porque es el núcleo duro joven, y esto también se explica porque están perdiendo en su jardín, están perdiendo en las redes. Ayer el grupo de WhatsApp del Pase hubo... como 15, 20 minutos, donde cada uno mandaba el precio de la carne en el lugar donde compraba. Eso hacíamos los periodistas del Destape ayer, porque estábamos todos que no podíamos creer lo que salía 1 kilo de carne. Que uno compra más de 1 kilo de carne, se supone, y más en el asado del domingo, que lo vemos en Twitter, los asados de nuestro compañero Mariano Martín. Bien, Mariano. Bien, Mariano. ¿Qué llevamos? Entonces, eso, la gente va a comprar carne, no hay nada que hacer. Y ayer yo le comentaba acá a nuestro hombre en La Rosada, que a mí me dijeron 99% de posibilidades de que Adorni no vaya a la ciudad. Entonces yo pregunto, ¿por qué? Porque vamos a perder. Claro. Y no queremos mandarlo a Adorni a perder. Entonces, si con el mejor jugador que tienen, ellos creen que es el mejor, van a perder, ¿cómo les va a ir sin Adorni? Bueno, a ellos, esto es el truco. El truco, vos tenés las cartas más altas, las más chicas. Adorni es como una especie de ancho de basto, teniendo en cuenta que Javier Milei claramente es el ancho de espada. A ver, mide bien, esto hay que reconocerlo, tiene buena imagen, Manuel Adorni, sabe hablar. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de En acuerdo. este gobierno sí, se sí, lo sí, considera sí. un Estamos viendo atributo. ¿Cuántos elogios le querés Y poner a Adorni? el Entonces, cuarto ahí- elogio, mi cuarto elogio a Adorni es que Es tiene una fuente importante, reconozcámoslo. Bueno, por eso. Es como cuando Feynman dice, como bien dijo el comisario... Y el cuarto... Tiene cabellera tupida. Cuarto... Lo dijo Mariano Martín. Lo Y- dijo vos sabés que el pase lo desgraban, yo ya lo conté en la Rosada, lo desgraban. Yo llevo a la Rosada y me dicen, hoy saben todo lo que hablamos acá, así que bueno. Pero ayer les terminé cuento. acá Un y saludo. me dijeron, che, lo que pasó con Francos, mirá que no es cosa nuestra, es un boludo, y qué sé yo, ya sabían todo. Y yo recién- ¿Así hablan de su jefe de gabinete? ¿Eh? ¿Así hablan de su jefe de gabinete? No les che? gustó mucho su actitud, aparentemente. Sí. Sí, es cierto. El cuarto elogio quiero. El cuarto elogio tiene un nivel de conocimiento altísimo. Claro. Sobre- Está claro. No, Claro. nivel de conocimiento. Que la la gente, gente lo conoce. Saben quién Que es. eso es muy importante en la política. En la Muy política- importante para un libertario, porque hay pocos. Ese es el problema que tienen. No tienen. Ayer me decían, no tenemos a nadie, pero se está jugando esto. ¿Qué vamos a hacer con Manuel Adorni? Si ponerlo ahora y saber que sale segundo o tercero. El A mí gobierno- me dicen que salen terceros, que Macri no está tan mal como se cree. Bueno, esto es lo que me dicen. En el gobierno creen que gana Leandro Santoro. Claro. Que me dicen que el PRO, vaya quien vaya, menos de 20 puntos no va a sacar en la Ciudad de Buenos Aires. Les cabe la razón. Y pueden llegar a perder con el PRO. Que si vos perdés ahora en mayo con el PRO, ¿cómo te sentás con Macri el PRO de cara a octubre? De otra manera, porque ahora están agrandados los libertarios. Dice, ganamos, Milei, ustedes no existen, sacan 5 puntos en la provincia, claro. Pero si en esta elección, que insólitamente se convirtió en la elección más importante del año, una elección para elegir legisladores porteños, no tiene ningún sentido, pero sucedió que se va a dar en la mitad de mayo. Por eso dicen, si vamos con Adorni, perdemos, estamos en el horno. Porque es jugar en la primera mano, jugás el ancho de basto. Ponele que el otro tiene el ancho de espada, te gana. ¿Qué haces ahí? ¿Te quedas con 2 cuatros? No Pero tiene gente. ¿por qué dicen que pueden perder? ¿Cuáles son los motivos que ven? En las que- encuestas le dan a 30 a Santoro y le dan 20 y pico a los Macri. Porque no está asegurada, primero, no está asegurada en el mano a mano con el PRO. Ellos le quieren ganar al PRO, no les importa No, Santoro. está bien, pero ¿qué es lo que dicen? Y es porque la economía todavía no arrancó, Hay porque no mucha- mejoró el ingreso, no, hay mucha- porque nos equivocamos con Davos. ¿Cuál es la Hay razón? mucha diversidad en la oferta, se está diversificando mucho, todos se restan y atención a esto, en Casa Rosada tienen información de que Ramiro Marra juega. Y eso es un problema para ellos. A ver, para repasar, estaríamos hablando de una elección Y en la eso que cual- están perdón. invirtiendo bastante en la reta. Sí. Sí. Todos están ahí invirtiendo El gobierno, cruzados. sí. Hay unos... Ya, unos- ahí ya me perdí. Pues- El gobierno le conviene inflar a la reta Y para al restarle gobierno al le PRO. conviene inflar la para reta bajar el PRO. y lo está ayudando como Sí. puede. Bien. pero sí, repasemos... Lo está ayudando. El gobierno estimula la reta y el PRO estimula a Marra. Claro. Exactamente. Pero Ese es el juego repasemos cruzado. los nombres, porque me parece interesante pensarlo para imaginarse cómo puede llegar a salir la elección. Está Santoro en representación de Unión por la Patria, la mayor Sí. parte de ese sector. Vidal por el PRO. Candidato a la Libertad Avanza, que si no es Adorni será Pilar Ramírez. O Sí. puede aparecer alguna Para mí figurita puede- más. para mí va a ser un famoso. Me descartaron ayer. No va a ser Jonathan Viale, Ah. no va a ser Esteban Trebuch, ni el Gordo Adán. Son 3 nombres que estaban girando que me lo descartaron ¿No midieron? de pleno. ¿No midieron bien? No va a ser Frankenstein, ni la momia, ni... Ni Drácula. Pero a eso hay que sumarle, a eso va a haber que sumarle a la reta, Sí. a Marra, Sí. al radicalismo. Lustó o quien juegue en nombre No de juega, Lusto, no juega. No, Bueno, Lustó no pero alguien juega. va a jugar ahí. Evolución se anotó como alianza, va a Sí, tener un Sí, candidato. pero no un jugador Sí. tan importante como Lustó. Pero que que puede- 5 puntos, 6 puntos va a sacar, que pueden ser la Claro. diferencia entre salir primero y tercero Le en queda esta poco elección. a la Libertad Avanza. La coalición cívica va aparte. 3-4 puntos más que también se restan de Claro. esa. Entonces, es una elección en la cual entre el primero y el cuarto, quinto, muchas veces no va a haber más de 2-3 puntos de diferencia Claro. del primero al segundo, del segundo al Claro, tercero. claro. En un detalle se puede definir. Y como decían, tanto para la Libertad Avanza como para el PRO, salir terceros en esta elección en la ciudad ya los deja muy mal parados para todo lo que viene después. Claro. Que incluye los cierres de listas, porque al haberse adelantado tanto la ciudad, el cierre de lista bonaerense y el cierre de lista nacional, todas las negociaciones de alianzas y demás, vienen con las cartas de la ciudad ya jugadas, con los números de la ciudad ya en la mano. Sí. Y eso hace que algún jugador pueda subirse el precio u otro pueda terminar teniendo nada para Alguien negociar. del gobierno me decía, además va a ser una fecha en la que todavía vamos a estar sufriendo la volatilidad. Con lo cual ellos piensan que no es que se va a arreglar en abril, sino que en mayo
Claro, en mayo lo que van a tener son las consecuencias inflacionarias de la devaluación. Claro. Dos cosas que de están abril. pasando. Una, ya se está hablando de candidaturas testimoniales. Ahí podría entrar Adorni. Si ellos deciden hacerlo jugar ahora, va a asumir recién en diciembre. Ayer me decían, asumen en diciembre. Si nosotros ponemos un candidato que sale segundo, tercero, gana, después puede no asumir. Porque hay algunas cosas que pasan. Adorni no quiere dejar la Casa Rosada. Karina lo quiere en la Casa Rosada. Y Adorni además no quiere ser candidato en esta elección. Y por otro lado está jugando Santiago Caputo, que no lo están dejando jugar. Karina podría no poner a nadie de Santiago Caputo. Está muy aislado, quedó muy excluido Santiago Caputo en el armado de lista. La lapicera completa la tiene Karina hoy. ¿Pero quién perdón, sería? Johnny, Y Santiago Caputo, el Gordodán, por la ejemplo, gente de Santiago Caputo no, habla de Patricia Bullrich, que tampoco quiere ser candidata, quiere no, seguir siendo a ministra de legisladora Seguridad. no. Mirá vos. Pero necesitan un jugador fuerte. Desde el lado de Santiago Caputo se habla de Patricia Bullrich, que está en esa jugada de, bueno, se va a ¿Cómo está jugar la Macri. relación entre Santiago Caputo y Ramiro Marra? Santiago Caputo y Ramiro Marra. Sabe todo, Johnny sabe todo. Por eso le preguntamos. No, Ponemos ¿Sigue una con ficha y dolores de hacemos una estómago, pregunta. Marra? O... el Marra y su entorno está en silencio, no Es quiere el atún. hablar de esto. Sí, puede ser el atún. Igual el atún cae bien siempre. Santiago Caputo quedó muy incómodo con el tema Marra porque eran amigos, casi que crearon el monstruo Milei entre ellos dos. Y quedó muy incómodo porque la verdad es que a Marra lo echan por Karina. El tema es que hace rato que Karina y Santiago Caputo vienen muy mal. Ayer justamente un periodista me preguntaba, che, ¿volvió Iñaki al gobierno? Sí, Iñaki volvió al gobierno. Iñaki Gutiérrez, este influencer. El rubio. Claro, que Caputo lo había echado, Santiago Caputo lo había echado. Pepona. Claro, volvió al gobierno. Hay una serie de ingresos, me decían ayer en Olivos, parece que está mucho tiempo en Olivos. Iñaki Gutiérrez también está en la Casa Rosada, sí. porque volvió desde enero y lo puso Karina. Mi pregunta va a la siguiente. A ver. Yo el otro día hablaba con una persona cercana a Santiago Caputo que me decía que él está con todo en el Armado Nacional. No en el Armado Nacional que está Karina, pero sí pensando en una estrategia nacional. ¿Sí? Una estrategia para Milei global. Y que en ese tablero la Ciudad de Buenos Aires no vale nada. Es muy rebuscado pensar que Santiago Caputo, en el marco de esa interna contra Karina, pueda llegar a alimentar una candidatura de Marra que le haga perder a la Libertad de Avance a la Ciudad de Buenos Aires, pero a él ganar posiciones dentro de esa interna. ¿O me estoy yendo muy...? Bueno, es lo que me dieron a entender en esa charla. Después House me of pregunté y me Yo cambiaron de tema. ayer lo hablaba con... Pero un poco me dijeron, che, ojo que Marra puede ser también alguien que le pone Santiago Caputo. Para después decirle a Milei, mirá que la estrategia de Karina no te funciona, dame más bola a mí. Ayer lo hablaba en Casa Rosada esto. Entonces tan mal no estaba la... Creo que si hoy Pero te mire, metes ¿no? en la cabeza de Santiago Caputo, a Santiago Caputo le conviene que Karina Milei juegue a Adorni y Adorni pierda. Y ahí esos puntos que puede Porque sacar eso Marra pero son claros. le va a dar Disculpame, más sí. poder de decisión a Santiago Caputo que hoy no la tiene. Desde mi inocencia. Sí. Tengo poca, pero bueno, algo. No, La vos que te estás queda. diciendo que teóricamente ese triángulo de hierro, que es la base de este gobierno, no hay otra cosa. Dos vértices no se quieren y se están matando. Hablo yo, paso un tren. No, bueno, pero lo reafirmamos en este Es una digamos, pregunta tipo Fantino. claro, en Estamos- este contexto, A en ver, este contexto estamos de en un que momento- no tenés acuerdo Sí. con el fondo, que te peleás con arriba, abajo, izquierda y Sergio derecha. Denis. Tenés tres que más o menos, y vos decís que se están matando entre ellos. Estamos en el momento más caliente de todo, que es... Perdón, también hay diferencias fuertes entre Karina y el hermano. Era el presidente del hermano, Sí, ¿no? sí, pero es Bueno, más pero- salvable esa diferencia. pero- Es una diferencia que... Lo que voy es porque también el fondo ve esto. Esto es lo Claro. que también. Digo, vos te decís, la sustentabilidad política también es importante en los acuerdos con el fondo. Pero yo creo que la va a super- haber acuerdos, no digo que no, pero también lo ven. Pero la verdad que, digamos, insisten para ver, bueno, a ver, si vamos a dar plata, ¿quién va a estar? En la superficie no se ven mucho. Mira, la gente de Adorni cree que Santiago Caputo está operando que vaya Adorni, cuando Adorni posiblemente no vaya. Para que se den una idea de la interna que está viendo en el gobierno en este momento, estamos en el momento más caliente, que es el cierre de listas. Caputo va a querer meter a Claro. alguien, la lapicera la tiene Karina. Lo vemos, es el parecido al quilombo que Vos pasa en me el estás peronismo, que diciendo, pasa en todos los Johnny, partidos. que Adorni sospecha que Caputo quiere que él sea candidato para después jugarle en contra y hacerlo perder. Adivinaste.
Qué difícil. Qué feo. Claro, es verdad. Pero es yo- difícil, ¿eh? Yo sabía que leer complejo. muchas novelas en algún momento me iba a servir para este oficio. Pasan toda la familia. Tampoco digo. es que está bien el peronismo, que se reunieron Kicillof, Massa y Máximo, estuvieron un montón de tiempo, cuando salieron estaban peor que cuando entraron, ¿no? Entonces, y la verdad que no se sabe si va a haber paso, si no va a haber paso, la fecha del desdoblamiento, no se sabe nada. Bueno, el gobierno está igual o peor, te diría. Pero estas internas están en un momento muy caliente, muy caliente. Y la lapicera la tiene Karina. Y lo mejor no entra ni una persona que quiera meter a Santiago ¿Y el Caputo. presidente qué hace? El presidente delegó esa rosca. El presidente no quiere hacer nada con la rosca. Pero en no le general. interesa. Juega con Conan. No le Y entra interesa. a Twitter. Lo delegó. Por eso se está ocupando Karina y los Menem. Karina y los Menem están en esto. Los Lule y Martín Menem. El triángulo, el verdadero triángulo hoy es ese. Karina Milei, Martín Menem y Lule Menem. Ese Pero- es el triángulo de las elecciones. Ayer vino un asesor de Trump que estuvo almorzando con Santiago Caputo. ¿Bennett se llama? Sí, Barry Bennett estuvo casi 2 horas Bueno. almorzando en el Que, comedor. bueno, todo el mundo dijo, están hablando de si Trump le va a dar plata o no. Es factible que hayan hablado con eso, pero también de las preocupaciones legales del presidente. Acuérdense que en el medio de todo esto de la devaluación le va a saltar muy fuerte el tema de la criptoestafa y lo va a desgastar por los dos lados. Eso ocurrió. En los tribunales de Argentina, viste cómo son, un tanto politizados. Cuando huelen a sangre, suelen tirarse encima. Y tiene el problema en los Estados Unidos, en donde si sos culpable suelen decir que sos culpable. Entonces, se le están adelantando las dos cosas, ¿no? Así es, y en el gobierno ya a esta altura del partido te diría, y esto Johnny probablemente lo pueda confirmar, que ya se resignaron a que el escándalo Libra lo va a acompañar a Milei el resto de su mandato, que no es algo que va a pasar. A lo que apostaron en las primeras horas, que decían, bueno, esto pasa, no, ya es algo que saben que por novedades acá, novedades afuera, todos los meses alguna cuestión va a haber. Algunos puntos o algunas novedades. Como vos bien contabas hace un rato, Roberto, publicó este fin de semana en La Nación Alconada Mon más novedades o más información sobre el vínculo de Hayden Davis con el gobierno. Alconada que evidentemente logró abrir una línea de diálogo. Es el único periodista en la Argentina que tiene una línea de diálogo con el entorno de Davis, porque en sus notas se nota que tiene información que llega de ahí y que en este caso confirma que la relación de Hayden Davis con Novelli, con Terrones Godoy y a través de ellos con Karina y con Javier Milei es anterior a Tech Forum, es anterior a la reunión que tuvieron en julio del año pasado en la Casa Rosada y que ya desde mayo del año pasado Hayden Davis vendía acceso privilegiado a Milei a cambio de una tarifa de consultoría. ¿Sí? Vos me pagás para que yo supuestamente te explique cómo hacer para que te vaya mejor y en realidad eso lo que oculta es el acceso privilegiado a un funcionario. En este caso, la Secretaria General de Presidencia y el Presidente de la Nación. ¿Y la plata se la quedaba él o la repartía? Eso es lo que tendrá que averiguar un juez. Yo no creo que Karina Milei, a quien los biógrafos de Javier Milei, la biógrafa de ella misma, muchas noticias de los últimos años, dan cuenta de que es una persona, por lo menos, voraz en lo que hace a los números de su hermano y aprovechar la personalidad de su hermano para recaudar. No creo que le haya dejado todo este negocio a Novelli y a Terrones Godoy y ella de onda. Pero imagínate, no sé, yo soy Karina reuniones. y vos sos Davis y me decís, Karina, acá tengo un señor que quiere ver a Milei. Hay dos posibilidades de respuesta mía. Una, ¿cuánto hay? Otra, sí, no hay problema, venite el martes a las 2 de la tarde. Pasate Pero que es que, tenemos- perdón, volvemos a la Que es igual disyuntiva. de problemática, ¿eh? O es problemática en otro sentido, pero no deja de ser problemática. Pero volvemos a la misma disyuntiva que da origen al caso Libre y que atraviesa todo este gobierno. Corruptos o idiotas. No hay mucho más que eso. Sí, es yo- decir, o o las son dos venales. Sí, pero en todo su esto acción. va abonando la teoría de corruptos. Sí. Claro, por eso digo, pero es lo De mismo que hecho- el caso Libra. Es decir, Javier Milei elige, o su equipo elige presentarlo como idiota antes que como corrupto, porque, bueno, inadvertidamente yo promocioné Sí, un tuit. he visto. Karina rumores- puede ser una persona no muy formada, pero es inteligente. Toda la gente que la conoce dice que es inteligente. Así que no lo hicieron de bobos. Ahora,
Todos nos Igual acordamos... dejarlos de los dedos tan marcados son corruptos y son idiotas. Porque no saben, no saben, experiencia no en el- saben. Bueno, el peronismo tuvo cada uno. Pero criptografía, queda todo anotado, se chicos, filmaba arriba están de los un contratos yate, gente ahí. que se filmaba arriba de un yate en el Mediterráneo. Claro. Eh, Tenía la Es verdad plata, eso. Seamos tenía buenos la entre plata al nosotros. lado del tanque de agua. No, Yo te agrego algo de la casa- sí. Déjame retomar porque para que se entienda este relato, todos sabíamos que hubo una reunión, porque consta en las actas, en julio, del año pasado, donde accedió por primera vez Hayden Davis a la Casa Rosada con Terrones Godoy, con Novelli y que estaban con Karina. De esa reunión participó un empresario polaco llamado Bartosz Lipinski de Cube, que es una empresa vinculada al Bitcoin. Todas las sospechas son de que esa reunión fue la primera vez en la que alguien, a través de Davis y Novelli, pagaron la tarifa y consiguieron la reunión con Karina. Porque si no, no se explica qué hacían Hayden, Terrones Godoy, Novelli y Karina Milei recibiendo a este empresario polaco que es de otro palo, de otra empresa, que no tiene que ver con ellos, no es socio de un ellos. competidor. recibe. Con lo cual ahí estaríamos hablando de un caso donde la coima se efectuó y la reunión tuvo lugar. Claro. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué es importante esto mirando hacia adelante, más allá de lo que pasa en la justicia norteamericana, más allá de que algún tribunal acá, si cambia el viento político, decida avanzar una causa que por ahora se están pateando entre dos jueces para ver quién no la agarra? Sucede que la semana que viene va a haber una sesión en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde se va a tener que votar cuál va a ser la acción que va a tomar la Cámara de Diputados sobre este tema. Hubo un emplazamiento a comisión que se votó en el recinto porque no había un dictamen. Y ese emplazamiento salió con 134 votos. En el gobierno lo que dicen es, si nosotros queremos que en la Cámara de Diputados, como pasó en el Senado, frenar todo, tenemos que dar vuelta por lo menos 6 votos. Claro. Y hoy les parece difícil. Hoy dicen que no tienen Te tengo esos un 6 segundo votos. ahí. Algo que me llegó a mí de alguien que habla con Milei. Dice, el problema que ven ellos es que si hay un desgaste muy grande por la devaluación en los próximos meses, ahí le entra el juicio político por la estafa. Es decir, unen los dos temas. ¿Sí? En un momento de debilidad, le entra el juicio Es político. que ahí entra una cuenta que nosotros acá hicimos un par de veces, que es que Milei, incluso si hace una muy buena elección, no va a ganar tantos diputados como reemplazar aliados por propios. Lo cual te facilita un montón de cosas en la dinámica parlamentaria, pero no te aleja de ese número mágico que es 87. Si vos no juntás 87 diputados de fierro, estás a tiro de un juicio político. Claro. Y se cuanto- cagan a trompada entre ellos. Y es eso, ni siquiera alcanza con que haya 87 se de la tiran libertad avanza, agua porque- entre los de ellos. Exactamente. Milei de acá hasta su mandato va a tener la espada de Damocles del juicio político colgándole encima siempre. Claro. Porque no tiene un número como para decir, haga lo que haga, yo sé que voy a poder bloquear esto. Y en ese contexto se está negociando ahora en la oposición qué se va a votar la semana que viene. El juicio político por ahora no entra en la ecuación porque el peronismo entiende que no están los votos para avanzar en eso. Entonces, de mayor a menor, se habla de una comisión investigadora que lo que permitiría es que todas las semanas vaya gente a declarar al Congreso. Generan información permite sobre el tema. Mantener el tema en el tapete permanentemente. A ellos les molesta un montón. Esos no quieren eso. La segunda versión es interpelaciones sueltas a funcionarios, es decir, ya no una comisión investigadora que continúe el tema, pero sí que de acá a unos meses haya varios funcionarios desfilando ante el recinto. El tema es que en esa lista está Karina Milei y el gobierno no está dispuesto a que Karina Milei se exponga a ir a contestar preguntas a la Cámara de Diputados. Y el tercero son pedidos de informe. Eso es lo que están impulsando los más cercanos al gobierno para tratar de bajar lo otro. En la oposición se van a tener que poner de acuerdo porque ninguna de estas propuestas tiene una mayoría por sí sola. Pero se entiende que van a encontrar un consenso y va a estar. ¿Qué es lo que le preocupa al gobierno en ese sentido? En principio que Milei ya creía que este año, el año legislativo, lo tenía resuelto, que la agenda iba a ser la que él propusiera, inmigración, cuestiones de agenda de género y demás, y que el resto de los temas, si se colaban él con un veto, se los sacaba de encima. Esto no se puede vetar, porque no es una ley. El presidente no puede vetar la conformación de una comisión investigadora, Claro. ni la interpelación Comprendo. de un ministro.
Y hoy en día hay en la Casa Rosada dos posiciones. Una que dice negociemos y tratemos de, por ejemplo, aceptemos que haya una comisión, pero discutamos la cantidad de miembros de cada bloque y quién es el presidente de la comisión para que la comisión no la encabece el peronismo, reducir daños. Claro. Y los que dicen no, nosotros no tenemos que darles nada, hay que negarles todo. Si incluso interpelan a un ministro, nos podemos negar. Y lo único que le podemos ofrecer es que Franco, que tenía que ir el mes que viene al Senado, en vez del Senado vaya a la Cámara de Diputados, como haciendo un favor, algo que en realidad es una tarea del jefe de gabinete de la Constitución, y que en vez de contestar sobre otros temas, conteste solo sobre Libra. Lo cual también es un poco una gastada, porque Franco la próxima vez que vaya al Senado va a tener que contestar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Claro. sobre la represión, sobre los pedidos de coimas que no están incluidos en Libra. Entonces hay que ver ahora, en estos días, hasta el 3, que es el día que se va a votar esto, cuál es la negociación entre los distintos sectores de la oposición y entre los sectores más dialoguistas con el gobierno, a ver qué sale. Me parece hoy en día muy difícil que el gobierno pueda salir de esa sesión indemne como lo hizo en el Senado, porque ya no se trata de uno o dos votos que hay que dar vuelta, sino de bastantes más. Algo que vamos a ver qué peso tiene, pero que yo creo que le va a doler, es un paro con movilización que va a hacer la CGT. Si no entendí mal, esa movilización empezaría con los jubilados, Mariano. Sí, el miércoles 9 de abril, como antesala del paro del 10. Vos recién decías esta dirigencia que huele sangre. Bueno, hay un término similar que se aplica mucho en el sindicalismo más tradicional. A mí me gusta mucho bucear a veces en esas cuestiones más históricas, que es huelen a cala. Bueno, cuando el sindicalismo huele a cala, evidentemente reacciona en consecuencia, y por eso vas a ver un paro que incluso los sectores más negociadores, más acuerdistas, más dialoguistas de la CGT tildan de inamovible. Ayer hablamos con Andrés Rodríguez, el titular de la Unión del Personal Civil de la Nación, el gremio mayoritario en el rubro estatal, y responsable, además, de haber firmado las paritarias a la baja. Y esto no me parece un dato menor, que incluso lo charlamos ayer a la tarde en Palo y Zanahoria, asumiendo Andrés Rodríguez su responsabilidad en la firma de estas paritarias a la baja, y diciendo, bueno, no tuvimos otra alternativa, era firmar eso o no firmar nada y que los estatales no tuvieran aumento, pero justamente por eso vamos a ir al paro a través de la CGT. Es la herramienta que encuentran los gremios que se ven imposibilitados de firmar individualmente aumentos salariales que al menos equiparen la inflación para generar una respuesta al gobierno. Pero cuando yo te decía esta sensación de huelen a cala, tampoco se me escapa que... O sea, van a hacer un paro porque lo ven muy mal a Milei, lo ven... Sí, débil. A ver, eso es algo muy tradicional, Roberto. El sindicalismo no le hace paros en Es general procíclico. a gobiernos cuando están en posiciones de fortaleza, porque se asumen generalmente como socios de los gobiernos en situación de fortaleza. En este caso, pese a los ingentes esfuerzos hechos por la dirigencia por acercarse, asociarse, comprometerse con el gobierno cometió, si se quiere, un error en su afán de acercarse, o por lo menos Santiago Caputo, Guillermo Francos, a este sindicalismo, que es que nunca les dio nada. Nunca les dio nada, nunca les dio algo con lo que pudieran asirse los sindicalistas para sentir que había un ida y vuelta, una retribución en ese vínculo. Y ahí, entonces, lo que terminamos definiendo es un sindicalismo que entiende al gobierno en su momento de mayor debilidad y que además afronta un año doblemente electoral. No nos olvidemos que además de haber elecciones nacionales este año, donde el sindicalismo una vez más declama, che, acuérdense que somos la columna vertebral del peronismo, acuérdense de los 3/3, la política, las mujeres, o la juventud, el sindicalismo, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que tener un lugar en esa conversación. Pero además de la elección nacional, no hay que olvidarse durante todo este año que la CGT va a renovar su conducción en el mes de noviembre. Ajá. Es decir, este triunvirato que hoy integran Héctor Daer, Carlos Acuña y más recientemente Octavio Argüello por Camioneros, va a tener que ir a una reválida, si no de sus nombres, al menos de su estructura. Porque es algo que ya casi todos dan por sentado con un gran nivel de anticipación. Pensemos que esto
está pensado recién para el mes de noviembre, de que va a continuar este esquema de conducción fraccionada, porque nadie hoy en la CGT está en condiciones de aunar No hay una síntesis. la cantidad de apoyos suficientes, y que habrá que ver con qué caras y cuáles de las tres que hoy están al frente van a continuar. Pero sí me parece que lo más importante, lo más sintomático, Roberto, en este caso, es que la CGT hoy se le anima al gobierno porque al gobierno lo percibe débil como nunca antes en todo este proceso de 15 meses y porque entiende además que el gobierno no le ofrece nada a cambio. Claro. El gobierno no acertó un mecanismo de, si querés, látigo y concesiones. No encontró, solamente es un gobierno que además a la sociedad lo único que le ofrece es látigo y no le ofrece ningún tipo de concesión. Entonces, al sindicalismo, que ese formato mucho no le gusta, viste que en general los muchachos están acostumbrados a sentarse a negociar y sacar algo en algún momento. Claro. ¿El gobierno qué le ofrece al sindicalismo cuando se sienta? ¿Viste esta reforma laboral que tenía 10 puntos que te iban a liquidar? Bueno, vamos a sacarle un punto. Es decir, siempre ofrece dañar menos. Nunca ofrece algo que pueda mostrar a su base o a su propio patrimonio, en todo caso. Claro. Bueno. Ahora, va a tener peso, digo, una movilización y al día y al otro día un paro donde para el transporte, es decir, donde no puede ir a trabajar. Absolutamente. Va a ser ruido, va a ser un hecho ¿El transporte político. está 100% asegurado que va a parar? Bueno, ahí hay un punto para destacar. Hoy lo más cierto y lo más firme del paro es la convicción y la certeza de que Omar Maturano, como líder de los gremialistas ferroviarios, va a estar participando del paro. Hoy hablé con la Unión Tranviarios Automotor y me dijeron, nosotros estamos comprometidos con el paro. Recordemos que en más de una ¿Qué oportunidad... diferencia hay? Perdón. La UTA es colectiveros. Ok. La fraternidad. O sea, no hay son ni colectivos ni maquinistas de trenes. Exactamente. Hoy la UTA me decía, estamos comprometidos con el paro. Tengamos en cuenta que dentro de todo este esquema hay una paritaria en marcha. En realidad hay paritarias en marcha todo el tiempo de todo el mundo porque los acuerdos son Así que bimestrales. puede haber o una trimestrales. negociación en el medio que les cambie la opinión. Hoy la UTA está parando el viernes. Es decir, pasado mañana está alargando un paro nacional porque no tiene una paritaria en marcha y porque el gobierno ¿El viernes no hay cede. paro de colectivos en todo el país? Todavía no Está confirmado. planteándose esa posibilidad. Al día de hoy, insisto, esto ha hablado con la jefatura de la UTA, me dice, nosotros, si no hay un cambio drástico en la paritaria, estamos parando el viernes. Y no sería la primera vez que la paritaria de la UTA termine incidiendo en las decisiones del gremio a nivel CGT. Claro. Pero insisto, con la foto de hoy hay un paro de UTA el viernes y un involucramiento de los colectiveros y de los trenes en el paro del 10. Sí te haría un punto de incertidumbre respecto de qué puede pasar con camioneros. Mirá Y vos. esto es algo que realmente a mí no deja de sorprenderme porque es la primera vez en décadas que Hugo Moyano está a la derecha de los gordos de la CGT. Mirá vos. Hoy está Claro. Hugo Moyano Se ha vuelto muy conservador, con eso más te iba a decir. entusiasmo para hablar con el gobierno y para Claro. llegar a algún tipo de acuerdo que con ganas de rivalizar y confrontar con el gobierno. Eso no significa que no vaya a parar ¿Qué camioneros. explicación le encontrás a eso? Que está en el peor momento la obra social de camioneros, es decir, que el núcleo que muchos sindicatos tienen como refugio habitual en momentos de deterioro económico, se refugian en las obras sociales. La obra social de camioneros es una obra social que está devastada, que está muy mal en términos de prestaciones, que está a tiro de una intervención. Hoy el gobierno permanentemente está anunciando cada semana, cada mes, que interviene una nueva obra social y está avisándoles a los gremios que revisa las cuentas de las obras sociales con vistas a una posible intervención. Ojo con todo eso, ¿no? Porque está habiendo problemas de atención médica en hospitales, en clínicas que te atienden por obra social y en clínicas que te atienden por prepagas. Hay un problema de salud muy importante en Argentina hoy. Sí, y en esto tenés que agregarle también los problemas familiares, Roberto, porque el eje de la pelea en la familia Moyano tiene que ver con la obra social, porque Pablo se distancia de Hugo por la gestión en la obra social, que no casualmente está a cargo de la esposa de Hugo Moyano, de Está todo Liliana Zulet. chocado en esa obra social. Oschoca es el nombre y hay que ir ratificando esa tesis. También me contrataron para eso. Está abajo de todo, como te escuchamos en Cheque en Blanco. Claro. Che, decile que diga chiste, dame que... Claro, algún chiste. Por esta plata. Bueno, pasan tantas cosas que es difícil seguir la agenda.
Pero, digo, a partir de ayer o antes de ayer, hay una cantidad de personas, la mayor parte de las personas que llegan a la edad de jubilarse, no se van a jubilar. No se van a jubilar. Mirá cómo se puede estar tapando un tema tan fuerte como ese, tan importante, no solo para la persona que está en esa situación, sino para su familia. ¿Sí? Yo conozco casos muy cercanos a mí donde está pasando eso, donde la persona no tiene la jubilación o tiene la jubilación pero ya no tiene más los medicamentos, al hijo no le alcanza para comprarle esos medicamentos, apenas se puede pagar el alquiler y se van desmoronando las familias, ¿no? Y bueno, eso es el cambio de ahora, ¿no? Sí, efectivamente va a ser la primera marcha de jubilados y jubiladas hoy en el Congreso, donde ya no está la moratoria previsional como la conocíamos, una moratoria previsional que antes de que se instalaran en el 2004, 2005, 2006, justamente hablábamos de que había un 70% de jubilados y jubiladas que no accedían a una jubilación. La otra noticia con la que amanecimos hoy, que salió en el boletín oficial, tiene que ver con la confirmación del bono de 70.000 pesos. O sea, la confirmación de un bono que está congelado hace 13 meses, o sea, un bono que se va licuando mes a mes en este contexto inflacionario y que ya representa menos de la mitad en términos reales. Pero volviendo un poco a la particularidad de este escenario sin moratoria previsional, hay una cuestión a tener en cuenta que es, bueno, ¿qué camino se abre ahora para los adultos mayores que efectivamente no llegan a los 30 años de aportes? Y no llegan a los 30 años de aporte porque vivimos en una economía que tiene más de un 40% de informalidad, y que eso afecta obviamente a varones y a mujeres, pero también pensemos en las mujeres que hoy en día tienen 55, 60 años y que formaron parte de las familias argentinas, donde la mayoría de esas familias argentinas tenían una organización donde el varón trabajaba, tenía un salario y la mujer trabajaba dentro del hogar sin ningún tipo de salario. Entonces, y a lo sumo tenía algún ingreso complementario en un trabajo probablemente informal, entonces obviamente no llega a tener los años de aporte. Bueno, la realidad ahora va a ser la de la pensión universal para adultos mayores, la PUAM, que ya de por sí es un 80% de la jubilación mínima. En marzo, incluso con el bono, no llegaron a los 300.000 pesos. O sea, cobraron en marzo 293.297 pesos. ¿Con bono incluido? Con bono incluido. O sea, 220 son esa PUAM, ese 80% de la jubilación mínima, y 70.000 el bono congelado. Para que dimensionemos. ¿La PUAM tiene bono? ¿Cómo? ¿La PUAM tiene bono? Sí, tiene el bono de 70.000, pero tiene una complicación extra, sobre todo ahora que no va a existir esta moratoria que va a perjudicar especialmente a las mujeres, que tiene que ver con que como es una asignación social y no es un derecho, no es un reconocimiento al trabajo que vos hiciste, no se puede heredar en términos de que no genera una pensión luego de que fallece la persona. Y eso es un problema justamente para estos presupuestos familiares, y sobre todo es un problema porque para mujeres que quedan viudas y que cobran la pensión por el marido, bueno, tienen que elegir si cobrar la pensión por el marido o la PUAM. No pueden cobrar las dos, porque es una asignación social. Entonces se la da únicamente a personas que no cobran ningún tipo de pensión. Claro. Entonces es un problema eso, porque incluso tienen un presupuesto, imaginémonos que entran a la PUAM, tienen que esperar 5 años más, porque las mujeres se jubilan a los 60 y la PUAM es para mayores de 65 años. Esperan 5 años más, cobran la PUAM, se manejan con la PUAM y con la jubilación del marido. Si fallece el marido, ya el presupuesto se achica y tiene que elegir si cobrar la pensión o la PUAM. Va a depender obviamente si esa pensión es mayor o menor, pero en ningún caso va a poder cobrar las dos. Y si fallece ella, bueno, el marido no tiene ninguna pensión porque la PUAM no genera justamente esta herencia en las pensiones. Entonces es un conflicto que vamos a empezar a ver, y que si no se resuelve vamos a empezar a ver en esos presupuestos familiares, donde efectivamente con 300.000 pesos, bueno, van a ser los hijos y el resto de la sociedad quien se haga cargo de estos adultos mayores. Qué difícil es debatir cualquier cosa en esta sociedad, porque yo veo que todos mienten, que todos obvian el hecho de que esa persona se jubila y tiene que pagar una parte para completar los años que le faltan. Es decir, a vos te faltan 7 años. Bueno, de la jubilación que cobraste van a descontar una parte para que vos completes esos aportes. No te la están regalando. Y tampoco nunca se hace un debate serio sobre, bueno, si vamos a ser tan estrictos, seamos estrictos con el trabajo en negro.
Y cuando agarres a una persona que tiene trabajo en negro, ándate a la playa de Cariló, a donde están los yates acá en Tigre, qué sé yo, los vas a encontrar. Tenés que castigarlo de una manera terrible, sacarle la casa y entonces pagarle los aportes al hombre. Porque si trabajamos en contra, si sacamos las multas por trabajo en negro ahora, con lo cual cada vez vamos a tener más trabajo en negro, va a haber menos aporte. Entonces después la gente va a decir, y vos no trabajaste, esa cosa es un vago porque no tiene los aportes. Viste que cuando tenemos la crisis de 2001, el desempleo llega al 27%. Y después Cristina lo lleva al 5%. Entonces yo digo, si son vagos, ¿qué pasó con ese 27%? Después dejó de ser vago. Después cuando vuelve el desempleo, ¿se vuelve vago de nuevo? No, la gente quiere laburar y quiere que le aporten. Entonces, en vez de ser un problema, la Argentina tenemos empresarios que no pagan los aportes. Es así. La gente cree que la mujer que trabaja en la casa es la chica que le ayuda, no es la chica, es una trabajadora que está ahí. Pagar los aportes. Bueno, el 60-70% no le paga los aportes. Después decía, las mujeres, ¿por qué las mujeres van a tener? Pero si los laburos de las mujeres son todos negros. Entonces, no hay forma de debatir porque te tiran que planero, que chorro, que no hay forma de debatir en serio un tema que va a ser una cosa que se nos va a venir encima a todos. Roberto, yo no te quiero hacer pelear con Guillermo Francos de nuevo, pero habiendo sido entrevistado también por Pablo Isanora el año pasado, en un momento, hablábamos del tema jubilatorio, y Guillermo Francos, insisto, yo quiero contextualizar, el jefe de gabinete y probablemente el político más profesional que tiene este gobierno, nos decía, bueno, las personas que no tienen aportes, si no le hubieran hecho aportes. Claro. Ahora, en ese momento le repreguntamos, algo que después nos costó que nos dejara de atender, pero las personas no tienen la prerrogativa de hacer los aportes individualmente, los tiene que hacer el empleador. Bueno, hubieran denunciado al empleador, es la respuesta que da el jefe de gabinete en esa oportunidad. Es decir, lo que quiero decir con esto es la falta de registro que hay dentro del propio Ejecutivo acerca de la realidad palpable, de la realidad cotidiana y de la realidad que vivimos millones de argentinos. Cuando cualquier persona que tiene una relación de dependencia, aunque sea precaria en su vida, sabe que el aporte previsional depende del agente de retención que es el empleador. Claro. No existe algo así como, hey, empleador, saque ese aporte y deje de retenerlo y derívemelo a la ANSES. No existe. Ahora, si el jefe de gabinete, que es el que más debería saberlo, no lo sabe, o dice que no lo sabe, creo que estamos en un problema doble también. Es que eso te lo dice una persona que nunca trabajó. Yo lo entiendo en un discurso, más temprano hablábamos de los videos. Yo entiendo, si vos no saliste nunca al mercado laboral, podés tener una fantasía de que vos elegís si querés ser formal o informal. Claro. Pero cualquier persona que haya laburado en su vida sabe que no es una elección y que no se decide si querés tener aportes o no. En muchos casos los descuentan y no los pagan. Eso también, ¿no? Claro, Mucha gente ni entonces, siquiera ¿cuál es la revisa. capacidad del trabajador para ir y decirle, cuando tenés un ejército de reserva ahí que quiere entrar a tu lugar, no, haceme el aporte, pues si no me voy? Te digo algo, yo sigo chiveando el programa nuestro. Hablamos una vez hace poquito tiempo con el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Mario Natalio Greenman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que nos dijo al aire también, bueno, si yo dependiera, yo tengo edad de estar jubilado, si yo dependiera de mi jubilación me iría muy mal. Por suerte tuve otro tipo de Hablar de ingresos. situación personal. Pero es una cosa espectacular, es decir, el tipo que dirige a los grandes empresarios de comercio, a Eurnequian, a cualquier empresa, a los shopping, etcétera, etcétera, dice, bueno, yo si me tengo que ver por los aportes de ley, yo no llegaría a fin de mes. Por suerte tengo acciones. Claro. Por eso digo, nunca se hace un debate serio sobre un problema que se discute en el mundo, no es un problema nuestro nada más. Y tampoco uno puede hacerse el boludo y decir, no hay nada que hacer, déjalo. No, hay una transformación fenomenal del mercado laboral. Claro. Tiene que debatirse seriamente, no con el Fondo Monetario Internacional, ni con los que piensan que no hay que darle nada a los jubilados y, como decía, si son planeros, si no trabajar. Hay que debatir el sistema previsional con el mercado laboral. Es impresionante, digamos. el Esto debate pasa en todo el mundo, ¿no es? Que tenés cada vez... Volviendo a lo que hablábamos hace un rato, ¿cuánto margen hay para debatir eso hoy en día en la Argentina? Cuando hay un gobierno que va a hacer lo que le bueno, pero vos tenés que saber qué es lo que vas a hacer vos. Hay que plantearlo de forma seria. Lo que nos está pasando acá, lo llevo hace varios meses, quizá durante todo el año pasado,
en 2 programas fundamentalmente, en el de Ari Lijaladi y en el de Mariano Martín, se hace casi todos los días entrevistas a funcionarios oficialistas. Si vos mirás, cuando alguna vez en los canales de derecha se le hace una nota a personas que no son de derecha, del campo popular, se los maltrata. Se los maltrata. Hemos visto maltrato. Acá se le habla con toda gentileza, como corresponde. Al contrario, a veces uno dice, qué bárbaro que no se calientan estos tipos con las barbaridades que le está diciendo el funcionario. Se lo trata con todo respeto, obviamente se le repregunta. Hay un desacostumbramiento con las repreguntas, claramente, de los funcionarios oficiales. No saben que existe tal cosa, pero lo que yo vengo notando es que en el último mes y medio, ellos ya no pueden sostener una conversación. Los que quieren salir terminan enojados, algunos cortan, no pueden sostenerlo. Entonces a mí me parece que tiene que ver eso también con el debilitamiento y con el mal momento que están pasando. Porque cuando el tipo está bien, te la sigue, si quiere te miente, te hace lo que quiere. Estos enojos de esta gente que corta y qué sé yo, tiene que ver con que no pueden sostener ninguna posición. Y le voy a decir una cosa, humildemente, si no debaten acá, ¿dónde van a debatir? Claro. Pero viste el enojo, ¿Con quién van a debatir? El enojo de Adorni el otro día, cuando yo le digo, está bien, porque él se quejaba de que Macri, él decía, no, el último que tomó deudas Macri. Yo le dije, bueno, entonces, ¿qué hace Luis Caputo como ministro de Economía? Y se enojó. Claro. Me dijo, tenés un problema de escucha. No sé si me escuchó tocar la guitarra o qué, pero se enojó. Viste, yo también hago chistes ahí. Se enojó mucho. Están dejando la vara muy alta, chicos. Estamos poniendo el sendero, sí, vamos a ver cómo siguen, Va a estar difícil. Pero hay un nivel de exasperación que está claro y tiene que ver con eso, con el momento económico. Está en problema. Y sí, y claramente. la verdad es que los lugares que tienen para debatir son los nuestros. Son Gelatina, son Futurock, en donde vos debatís tranquilamente. Vos no podés ir al programa de Majul a debatir, porque el tipo te agrede, te insulta, está todo. Entonces, esos espacios se terminaron. Te digo más, un espacio en donde había debate era 2 voces. Lo llevaron a las 11 de la noche. Lo corrieron del lugar en donde bueno, a las 11 de la noche ya loco. No estoy para empezar a ver un programa de televisión, ¿viste? Claro. Entonces, no hay lugar en donde debatir cosas que son muy serias. El hecho de saquen las multas, anótenlo, vamos a terminar los 4 años de gobierno con un trabajo en negro arriba del 50%. Porque si no tiene castigo tener un trabajador en negro, es como, no sé, cualquier cosa. Pero vamos a Perú. Sí, lo que quiere el ministro de Economía. Vamos a Perú, que tiene 72% de empleo no registrado. Sí, pero quiero insistir en algo también, porque muchas veces se cree que las multas, los juicios laborales, la tablita que establece cuánto tenés que pagar por cada infracción, por cada aporte que no se hizo y demás, es algo que inventó un día la CGT, se despertó y dijo... Y la verdad es que no. Fueron, en su momento, conquistas empresariales que lograron darle marcos de previsibilidad a juicios laborales que ya existían. Es decir, jueces que le daban razón a trabajadores que iban a plantear que las condiciones en las que trabajaban no eran legales, existieron siempre. En la Argentina, por suerte, desde que existe un fuero laboral que realmente es ejemplar. Y que se lo quieren cargar. Pasándose la ciudad de Buenos Aires de Jorge Macri. Exacto. Y que como no existía una tabla que dijera equivale la multa a tanto o a tal otro, cada juez lo hacía más o menos a dedo y eso hacía que los empresarios dijeran no sabemos cuánto tenemos que pagar. Entonces presentaron, creo que fue la última vez, fue a fines de la década del 80 con Alfonsín, una ley que establecía que a cada infracción, a cada tipo de infracción correspondía un pago para darle previsibilidad. Si borrás eso, el concepto de que un trabajador explotado merece una multa o merece algún tipo de retribución va a seguir existiendo y jueces por ahora que lo apliquen va a seguir habiendo. Lo que no va a haber va a ser algún tipo de elemento que permita decir a qué infracción corresponde qué dinero. Es lo mismo que pasa que digo yo que pasa con la prohibición de las protestas. Cuando vos le prohibís a la gente el derecho a huelga, no se va a la casa y se queda sentado. Prende fuego a la fábrica. Claro. El derecho a huelga se instrumentó para que los trabajadores dejaran de prender fuego a fábricas y secuestrar forma de canalizar lo que se hacía antes. Hay una doble razón por la cual un empleador, un empresario quiere tener ese tipo de multas. Básicamente para no tener una competencia desleal de aquel que emplea no registrando a sus trabajadores, tiene un costo laboral mucho más barato, desarrolla la misma actividad
y obtiene una rentabilidad mucho Te saca mayor. de mercado, ¿eh? Claro, te saca de claro. mercado porque las cargas sociales son como 50%. Sin embargo, vos vas a tener, y esto es espectacular en la Argentina, vos vas a tener a la Unión Industrial Argentina, a la Cámara Argentina de Comercio, a la Cámara Argentina de la Construcción, diciendo que bien el gobierno que sacó las multas. Claro. Pero payaso, si ustedes son los que tienen supuestamente a sus Trabajadores empleados en blanco. Claro. Hay un y que ejemplo compiten mal, clarísimo ¿cuál que es me, la lógica? que me parece que es muy clave. En el año 2006 llega Sarkozy a la presidencia de Francia y avanza con una reforma sindical muy importante que limita muchísimo el derecho a huelga. Francia es un país con una tradición sindical muy, muy fuerte. El año 2007 y hasta ahora, cada 2 años empiezan a prender fuegos y romper vidrieras en París. Claro. Lo que antes se canalizaba por vías institucionales, ahora termina en indignados, chalecos amarillos, formas que son más violentas, más destructivas y a la vez que Por ahí cuando no tienen- cuando se agota la protesta no mejoró la situación de los que protestaron, Claro. porque no tienen el mecanismo para que esa propuesta sea Che, constructiva. quiero ir a otro tema. No es casual que lo deje para lo último, porque me parece que lo hacen para que nosotros hablemos de eso, pero no se puede no hablar, porque primero hay temas de desinformación, que siempre son peligrosos, la desinformación. El video de Laje, que empieza hablando de su situación personal, de lo que le dijeron en la secundaria. ¿Qué mierda importa a mí lo que le dijeron en la secundaria? Que es un caso personal lo que él aprendió en la secundaria. En general, uno además esas cosas las sabe, bueno, en el caso mío porque la viví, pero porque lee libros, aparte de lo que está en la secundaria. Hay mucha bibliografía, mucha literatura en Argentina sobre el tema. Y realmente el peligro es que ante algo tan grave como fue eso, o sea, ante tanta tortura, ante tantas violaciones, el robo de niños, ¿no? Debe haber pocas cosas peor que se hayan visto en la historia de la humanidad que te roban bebés. Y ahora la gente esté toda confundida. Entonces, en el video del Laje, además, hay errores históricos, está lleno de mentiras. Que está bueno que los que tenemos la posibilidad de hacerlo y queremos aportar al debate, le demos un tiempo para hablarlo, ¿no, Agustina? Sí, a ver, recién hablábamos de la debilidad que estamos notando en general en el gobierno y Johnny decía que este año iba a ser el de la batalla cultural. Bueno, usaron este mes al menos, que estaba tapado de escándalo cripto y demás, para ir por el 24 de marzo, para hablar de historia completa, para volver a la teoría de los 2 demonios, para intentar imponer un video negacionista primero que es larguísimo, era como 20 minutos de la mitad, no quiero hacer igual tanta referencia a lo que decían, porque siento que en algún punto es darle aire, y es lo que ellos dan a entender también, que mucha gente lo vio, y ahora vamos a ver que no es tan así tampoco. Porque ¿Vos más sabés que allá... YouTube te dice cuántos minutos estuviste? Miren ese dato y vas a ver que casi nadie se quedó los 20 minutos. Bueno, ahí hay un punto, pero... A ver, es muy concreto esto. Primero, si querés, vamos a ver el tuit de Lanari, que es el que habla de 143 puntos de rating y un poco está mezclando peras, manzanas, uvas, absolutamente todo. Él dice, casi 3 Grande Pa en menos de 24 horas. Él hace Perdón, una Agus, cuenta... la referencia a Grande Paz, su electorado núcleo de varones No jóvenes, creo que lo la va a conozca, cantar al claro. vuelo, Dice, el equivalente a 143 puntos de rating. Si bajamos un poco, ahí se puede ver, no sé si se ve específicamente, bueno, ahí está. Son cerca de 11 millones, estoy viendo bien. A ver, una cosa es una visualización, otra cosa es un view. Yo no lo sabía esto, la verdad que tuve que... porque también vos ves el número y decís, bueno, es un montón. Más allá de que lo termine traspolando a la cuestión de rating, que, de nuevo, son medidas diferentes. Él está mostrando a cuánta gente se lo mostró Twitter. Claro. No cuánta No el gente lo video. vio. A ver, una o sea, cosa puede es- pasar por vos lo ves y seguís. Croleás, como encontraste. seguís para abajo y ellos lo están contando como que vos lo viste. Claro, Y todo visualización. lo contrario es, vos dejaste de verlo. Vos rechazaste la oferta. Ocurrió todo lo contrario a lo que ellos dicen. Claro, la visualización son las veces que te encontraste con el video, que Claro. te apareció. Inclusive puede haber sido un comentario negativo de alguien que lo compartió como diciendo, miren lo que está diciendo el gobierno un día como el 24 de marzo, cómo llega inclusive a este límite. Las reproducciones también. A ver, vos podés ver cosas que no avalás, les cuento. De hecho, en el video había críticas también. Es lo que decíamos antes. Nosotros lo tenemos que ver porque somos periodistas. Mucha gente también lo tuvo que ver porque eligió verlo
para también en este momento de tanto ataque salir a responder en la calle. Y mira también lo que decía Caputo, un poco mezclando más todavía, porque ahora hace, por un lado las views, las visualizaciones, por otro lado las personas en la calle, que encima no fueron esas, ¿no? Fueron un montón más. Era imposible, ¿viste? Que yo pocos años me había pasado de no llegar. 43.000 manifestantes Sí. pone. Mira De vos. no llegar a la plaza, él vio 43.000, bueno, las fotos dicen un poquito más, ¿no? Pero acá lo importante es que hasta... si vos tomás los números, hablaba con una consultora política y bueno, y de redes sobre todo, y de medios, para entender qué análisis harían ellos con el tuit de la Nari. O sea, tomando las mismas variables de la Nari, ahí está también como Clarín daba cuenta de estos 143 puntos de rating. No entender que la verdad que es insólito. Ellos hablan de 16 millones que se encontraron con el video, son las visualizaciones. Ahora, 81.000 le dieron me gusta y esto equivale al 0,5% de 16 millones. Pero además, a ver, No yo llega lo ni he a un comprobado, punto. yo tengo 550.000 seguidores en Twitter y tendré, no sé, 10.000 en Blue Sky. Y a veces me lo muestra igual Blue Sky que Twitter. Entonces, claramente, de alguna forma, no sé cómo lo manejan los algoritmos, hay algunos que tenemos el algoritmo en contra. Claro, Claramente, lo tenemos en contra. Y es obvio que el gobierno tiene a favor. sí. Y eso ¿quién tiene un manejará ese dueño algoritmo? que es amigo. Bueno, ahí va. Milei. De hecho, bueno, hay que tener en cuenta que esto también, en los últimos meses, lo que hizo más fue sacar el me gusta. Antes vos podías ver desde afuera cuántos me gusta había tenido, likes había tenido una publicación de Twitter. ¿Qué pasa? Ahora se puede solamente con una herramienta paga. ¿Y qué fomenta esto? Los bots. Vos no sabés si son personas reales o si son compras. Eso también me Claro, explicaban claro. como para entender. Bueno, tenemos también el tape de Blender que estaba Juanita Groisman haciendo esta distinción también entre visualizaciones y views, pero lo que es importante también es cómo funciona el mercado por la atención, que en definitiva son eso las redes sociales, ¿no? Sí. Si vos sos un influencer y una marca te quiere contratar, ¿mostrás las visualizaciones? Parece que no. Ahí tenemos el tape, perdón, es el 10. Primero voy a tomar las palabras de un compañero de Blender, de Manuel, que es cualquier persona que trabaja en redes sociales sabe que usar como métrica para presumir las views es de chanta. Exacto. Ténganlo en cuenta, toda la gente que trabaja en agencias, en las marcas, si un influencer te dice tengo tantas views, no es una métrica relevante. No es ¿Por qué relevante. estoy explicando esto? No al Después, lugar. se No, hace está el bueno tipo- explicarlo, yo no lo sabía, No por es ejemplo. relevante, o sea, suma, pero no implica ningún tipo de compromiso con el contenido visualizado. Y más ¿entendés? contando que O sea, hay 90% bots. claro, no, pero además las views son tipo, me pasó en el timeline, lo vi. Claro. No es así. Ni siquiera en game. Segundo, tontito, se hace el que yo sé sumar, yo sé de ciencia, y están comparando dos cosas con dos unidades distintas. Es como 5 metros es más que 2 litros. Bueno, Bien la piba. ella lo explicaba un poco desde su lugar también de influencer, pero también Twitter lo dice, porque ahora vos tenés un robot también en Twitter, que le puedes hacer preguntas, que se llama Grok. O sea que el mismo Musk desmiente yo no a la entiendo, Nari. no sé nada, Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco estaba al tanto de todo esto, pero vos le podés hacer preguntas. Y yo le pregunté qué son las visualizaciones. Y en su explicación me dice, es cuando se registra que un post aparece en la pantalla de un usuario, ya sea en su línea de tiempo, que es el timeline, en una búsqueda o al ser compartido. Pero dice, no necesariamente significa que el usuario interactúa con el contenido. Claro. Como hacer clic, dar me gusta, reproducir inclusive el video, sino simplemente que se mostró en su dispositivo. Bueno, y en esto de que ellos quieren hablar de rating, hablemos un poco de rating. Hablemos de cómo le cayó las visualizaciones en todo lo que tiene que ver con la cadena nacional. No sé si te acuerdas que la primera sí fue récord, más de un 50 puntos más de 50 puntos de rating. Eso sí era grande pa. Claro. Similar al partido de ayer de Argentina. Ayer Argentina tuvo 52 Ahora vamos a puntos de hablar de rating, Es 52 importante. puntos de rating, pero si te fijas, este año llegó a 17. ¿Y te acordás la entrevista del AG? Nos llegó al punto casi. La Mirá entrevista vos, no sabía, ¿no con llegó al Laje. punto? ¿No sí, midió ni un teníamos punto? la nota ahí. Pero vos del sabés que además Laje. Laje mide bien. Quiere decir que mide bien, ver. menos cuando va con- Caputo. menos Milei. Es lo que, menos cuando va Milei. Es, Ok. es ese programa que más mide.
de América De América. 24, Laje, claro, sí. Digo, pues si quieren Es hablar bueno de el programa, rating, la verdad que es bueno el programa. está ahí. No importa si el tipo lo que dice, porque te da, viste, a esa hora vos querés ver el clima, querés ver si cortaron el traje, todas esas cosas él te las da, viste, está bien hecho. Y bueno, y por último, ¿qué hay detrás de esto? Es un poco lo que decía Johnny, ¿no? Están perdiendo las redes. Inclusive en la cadena él dijo que su territorio eran las redes. ¿Se acuerdan del video del supuesto Nosotros le brazo clavamos armado? tres hashtags en 3 días, primero lo El dejamos las 24 claro, horas ahí. El supuesto El brazo gordo Tan. armado. No vas a decir quién maneja eso. Y además no sé quién está pagando todo esto, ¿no? Pero recién también en Clarín había una noticia sobre un supuesto búnker de tuiteros libertarios, no sé quién estará pagando eso, que se ocupan de hacer estos Nosotros. análisis, pero el análisis le dio un poco mal. ¿Ah, sí? Porque si se fijan en el tape 11, en C5N entrevistaron a un encuestador que explicaba esto que te decía más temprano, de cómo está perdiendo también en redes Ajá. el núcleo duro en Córdoba y Rosario. Mirá Estamos vos. hablando de provincias y ciudades Donde a él le fue que, bien. que le fue muy bien. Lo vemos. Mira, nosotros además de los estudios de campo trabajamos con Big Data y hacemos análisis de datos en las noticias que salen en las redes sociales y depurando el ejército de trolls que tiene la Casa Rosada, en realidad las noticias en distintos portales, puede ser C5N, Clarín, digamos, de distintos lineamientos ideológicos también, en realidad está en 70-30. Hoy son 70 los comentarios negativos en una noticia sobre Milei o el gobierno nacional contra 30. Increíble. Y 70-30. Claro. Está perdiendo. Sí. Está perdiendo. Dato mata relato, ¿no? Y ellos tienen una cantidad de dinero y de personas trabajando en eso que Bueno, nadie es lo puede que te tener. decía, No, es lo que te no se decía puede. ¿Cuál de es este el búnker. motivo de ese retroceso así acelerado en las redes? Uno puede decir... Para mí, vos sabés que nosotros El tenemos una escándalo. agencia de redes aparte de nuestras redes, qué sé yo. Para mí es mejor que una encuesta, las redes. Cuando vos ves posiciones positivas y negativas, porque son las naturales. Vos decís, bueno, además hay trolls. Bueno, más a mi favor, porque si tienen troll, que son los que más troll tienen ellos, y bot y qué sé yo, y de todas maneras le da mal, eso es la natural. Esa es la persona opinando lo que opina en ese momento coyunturalmente. Es mejor que una encuesta donde todos sabemos, y te lo dice cualquier encuestador, que la gente, primero, hoy 8 o 9 de cada 10 no responde, por lo tanto la muestra es muy rara, porque si no te respondieron 9, vas a otros 9. Y después que la gente tiene miedo, no sabe qué decir. Bueno, sabemos los problemas que tienen las encuestas en el mundo. Miente. En cambio, en las redes la gente dice lo que piensa en ese momento. Entonces, si un gobierno, que es el que más poder en las redes tiene porque gasta millones de dólares por mes en las redes, con todo eso pierde, para mí es una muestra, para mí viene bárbaro que Es lo que van de comentes. la mano. Vos fíjate que la imagen positiva cayó al mismo tiempo que van perdiendo Claro. mucho terreno en las redes sociales. Y además, Toro. gobiernos como el de Javier Milei demandan de alineamientos sin fisuras. Es decir, vos del Claro. tu núcleo duro no se puede resquebrajar porque demanda una obediencia al líder que es Javier Milei sin grises. Y vos fijate que es sintomático lo que pasó apenas estalló el escándalo Libra, a los minutos del tuit de Milei, que propia tropa, incluso después algunos borraron y demás, pero propia tropa diciendo, hasta acá llegué. Claro. Yo esto no lo voy a bancar, Sí. esto es un disparate, ¿quién lo asesora? Es decir, ese resquebrajamiento es imposible de asimilar para un gobierno como este. Y hay Eso es lo algo que más. dice Toro. Y hay- Ellos han llamado a... Viste que hay influencers que no son pagos por ellos, son gente que está en las finanzas, qué sé yo, y que empezaron a apoyarlo. Y cuando se armó el quilombo y tuvieron problemas, ellos los llamaron uno por uno para convencerlos y qué sé yo. O sea, hay una preocupación muy grande. Y hay Sí. un tema más, que este tipo de estrategias, que tiene que ver con influencers, que tiene que ver con bots, que tiene que ver con trolls, son herramientas diferentes que se utilizan en el mismo campo de batalla, tienen mucha efectividad cuando hay un porcentaje grande de usuarios en esas redes que mantienen cierta neutralidad, que no están ni a favor ni en contra. Claro. ¿Por qué? Porque al operar de forma coordinada contra los que están en contra, que en realidad en general son más silvestres, logran dar la sensación de que todos los que están ni a favor ni en contra están a favor. Cuando empieza a pasar tiempo de gobierno, empieza a tener problemas la economía, el caso Libra, lo de Davos contra las minorías y demás, todo ese terreno neutral se va achicando y en general se va achicando porque se van pasando de neutral a críticos. Y entonces ahí el esfuerzo que tenés que hacer para que cuando un usuario cualquiera, una tía, entra a Twitter y
mirando 5 minutos tenía la sensación de que la opinión pública era favorable al gobierno, bueno, es mucho más grande, porque ya no hay tantos neutrales que no le corran para el otro lado esa Por eso percepción. necesitan cada vez darle más guita a la CIDE. Sí, bueno, y yo creo que los ataques a los artistas también mueven un poco la aguja. De hecho, ayer algunos le salieron a responder, bueno, si tomamos tus parámetros, entonces ¿cuánto rating tuvo el tuit de Lali en el que decía qué triste, qué peligroso, que fue el que le valió después todos los ataques que le siguieron? Eso tampoco lo está midiendo, porque Lali Claro. tiene, lo vimos en la última encuesta de Subancorda, un 50% de imagen positiva. ¿Y qué Y poca capacidad, negativa. ¿y qué capacidad tiene el gobierno de administrar la crisis, esta crisis? Porque todo gobierno tiene un periodo de luna de miel, que fue larga, la verdad. Este gobierno tuvo, digamos, si querés, todo el 2024. Y después se enfrenta con la realidad. Siempre los gobiernos se enfrentan. Tiene su shock externo, un shock interno negativo, tropiezos. Y ahí está la capacidad de poder administrar esa crisis e incluso cambiar de estrategia. Recuerdo, Menem tuvo estrategias frente a situaciones que se le fueron complicando. Si querés, el tequila, el efecto caipirinha, el vodka por la crisis de Brasil, la de Rusia, incluso las denuncias de corrupción, tapas permanentes de Clarín. Bueno, tuvo una estrategia de administrar una crisis dando... Bueno, Cristina tuvo fundamentalmente los últimos 2 años capacidad de administrar un escenario negativo. De la Rúa no lo tuvo. No lo tuvo. Macri lo salvó el fondo. Claro. Y hasta ahí. Y hasta ahí. Digamos, tuvo... Igual perdió. Claro, escasa capacidad. Pero incluso hasta podés decir, mira, perdió en las PASO, pero tuvo una capacidad de recuperación hasta para la primera vuelta. ¿Viste? Cuando salió, digamos que Alberto le regaló el terreno. Cuando le dijo, el dólar a 60 está bien. Bueno, salía a hacer campaña. No, lo salvó Alberto más que... Lo salvó Alberto. Sí, Bueno, el año entonces, pasado- lo salvó. Bueno, Milei, ¿qué tiene? ¿Tiene esa capacidad? Bueno, tiene o el no? establishment, A ver, ¿no? perdón, tiene los medios. El año pasado Los el gobierno radicales. estuvo en momentos críticos, y salió airoso. Y tuvo Previo al momentos- Pero lo blanqueo salvó el tuvo... blanqueo. Ahí fue el blanqueo. Ahí tenés razón, lo salvó blanqueo. Ahí blanqueo. Bueno, ahora le puedes tirar la agonía del FMI. Claro. Lo Sí, que, perdón, me estaba acordando de algo. 2018, Mauricio Macri dio un aumento por decreto, un aumento de sueldos. Es decir, Mauricio Macri hay- tuvo un plan platita más grande que el de Massa. por eso digo, el plan platita de Massa, etcétera, etcétera, no solo lo usó Massa, también lo tuvo Mauricio Macri en su momento, que tenía el acuerdo con el fondo y tiraba plata en el sector privado porque si no, no había forma. Hasta Mauricio Macri lo vio. Ahora, eso ya iría en contra del ADN de Javier Milei, hacer algo así. Eso no me extrañaría. ¿Te puedo contar 2 ¿no? chiquitas? Una, Milei no se va a entrometer en la campaña hasta después de lo que va a ser las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Lo van O a sea, hasta usar... saber la temperatura del agua. Lo van a usar en la segunda mitad del año, julio, octubre. Tiene planeado viajar casi nada al exterior, posiblemente no vuelva a viajar al exterior. Parte por Libra, parte por la campaña, parte porque genera mucha crítica interna, que el presidente se vaya afuera en medio del no hay plata. Y lo último, la campaña de Milei en diferentes provincias tienen pensado hacer charlas, conferencias y atención a esto. Tienen pensado ponerlo a Milei en las provincias a dar recitales para la campaña. A cantar. Sí, Qué ¿Pero buen con dato. banda invitada o él cantando? ambas. Ah, Y es, O sea, es perdóname, cierto- esa es la respuesta a la capacidad de administrar. Ahí está, la vos hiciste crisis. una pregunta, ¿qué Hice van a la hacer con la pregunta, crisis? Digamos, vas Un a ir a show, cantar. cantar. ¿y van a cantar gratis los artistas? Hacia Fabio muy bien, ¿eh? Sí. Che, la suspensión de la agenda internacional no tiene nada que ver con Libra, ¿no? Con el riesgo que corre si va a otro país de que aparezca algún tipo de Es un combo, requisitoria. es un combo. Está dentro de ese Está, combo. ¿no? Che, Está dentro todos de ese vieron a la selección ayer y todas. ¿Ustedes Yo fui. vieron la selección? supuesto. ¿Vos fuiste? Tuviste honor. lujo. Ah, bueno. Yo le decía a Ari, yo veo mundiales, veo la selección desde el 70, vi los 3 campeones, lo vi a Diego, a Cani, a Kempes, qué sé yo. Nunca vi un equipo así. Nunca vi un equipo así. La verdad, lo que hizo ayer con Brasil es una superpotencia. Y tenía buenos jugadores en la cancha ayer, Brasil. Y sin Messi. Y sin Messi, Sin ya, Messi. ya Ni sin Di María. María hace tiempo, sin Messi, es muy impresionante, la verdad. Tiene un juego, no lo puedo creer. La campaña de Scaloni es la mejor de la historia
de la selección argentina. Sí, todos los tiempos. Sí, pero incluso todos los números. Saliendo de la frontera argentina, yo no vi ni el Brasil del 70, Claro, Brasil del 70 era hermoso. al Milan de Sacchi vi resúmenes, pero yo no sé cuánto más que esto se puede dar. Digo, está muy arriba, mantuvieron la durante Era 3, otro 4 tipo de años un fútbol nivel porque de... se gambeteaba. Era Está todo bien, otro pero digo, fútbol, ¿no? mantener este nivel durante 3, 4 años. Perdieron, creo, 3 partidos en los últimos 4 Claro, años. claro. Contra rivales cada vez más importantes. Cuanto más fuerte es el rival, mejor juegan. Toda la campaña Francia de en la Scaloni final. fueron 4 partidos. Es muy interesante. Perdió con Arabia ¿Y Saudita. cómo? Y los chicos que aparecen, yo Eso te yo iba a no decir. conozco a muchos. Ayer el hijo de Simeone, el Un chutazo golazo que que vendió metió. Es la muy puta interesante. madre. La conferencia de prensa de Scaloni después del triunfo en Uruguay es muy interesante porque habla de eso. Scaloni no está pensando en este mundial, está pensando en los 2 que siguen. Y eso es muy importante porque es esto que cuenta Roberto. Digo, Simeone, hay otros pibes también. Nico Paz, bueno, ayer apareció uno Medina. Facu Medina. Hay varios pibes. Porque vos ves que Almada está jugando como si fuera titular con 100 partidos. Porque se va a venir una renovación. Otamendi, este es el último mundial. De Paul tal vez les queda 2. Yo no sé, cuando no haya nadie de Talar en la selección los quiero ver. A mí igual ayer me cayó un poco la ficha del viejazo. Hay muchas generaciones para las cuales el Cholo Simeone va a ser el papá de Juliano. Claro, Y es sí. terrible. Es tremendo eso. Claro. ¿Y qué te pareció el Monumental? Está lindo, ¿viste? Está lindo. Ah, sí. Muy lindo. Me ¿Viste parece qué que grande ahí que es? hay un comentario Y gallina los a un goles, postero. y los ¿eh? goles, los primeros 2 goles No, es una interesantes. pregunta, porque está Todos los todo goles nuevo, muy lindos. renovado. No, todos los Pero goles muy está- lindos. estaban muy Scaloni, bien, El de Scaloni Julián, ¿no? lo retó al Dibu por hacerse canchero. Sí. Perfecto. Yo quiero decir, yo quiero decir algo. Estuvo perfecto. Para mí estuvo bien el Dibu. Estuvo bien el Dibu y viene Scaloni a Y retarlo. estuvo Las dos muy bien cosas. Scaloni en retarlo. Las dos No cosas. entiendo. Es muy Los gozador. brasileños el sí, Dibu. No existe las dos cosas. Los brasileños perdón. vivieron. ¿Cómo que no? Total. El rol del Dibu es uno y Sí. el de Scaloni es otro. Coincido plenamente con El Nico Dibu que Lantos. ataje. Nada más. Los brasileños vivieron pintándonos la cara a nosotros, cada vez que nos goleaban, nos ganaban, nos tiraban caños, la tocaban, nos boludeaban siempre. Ahora estamos de este lado, hizo 3 jueguitos. Está bien, un poquito de show. Y Scaloni está bien en retarlo, está muy bien lo de Scaloni. Los dos están bien. Un poquito de show. Dame un poquito de show, Esa Dibu. tibieza. Ya Y, está. y lo que más me sorprendió viéndolo ayer en la cancha, son tipos que ya ganaron el Mundial, 2 Copas Américas. Digo, es una selección que Y te que pone tiene- 5 jugadores a la salida del arquero. Te pone 5 No jugadores, no te deja pararon de mover. correr. De Paul no paró, Exacto. no se quedó Sí, lo quieto de Paul. en No te ningún deja momento. Enzo Fernández también. Enzo Fernández, Enzo Almada. Fernández y McAllister juntos, Impresionante. digo, ese pase con el gol de McAllister, la puta. Sí. loco. Fue un equipo con 5 enganches. Eso es ayer. muy difícil de hacer. No, Ayer tremendo. jugamos con Paredes, Almada, Enzo, Tiki, tiki. McAllister y. Claro. ¿Sabés los años y que De Paul? estuvimos debatiendo si Los se ponían 5 son poder más- enganches dos de enganches? formación. Sí. Claro. Después tienen otros roles, pero. Y el gol de ellos fue una cagada nuestra, no llegaron al arco. No patearon al arco, Claro, salvo por ese hicimos error. 5 goles nosotros. Tremendo. Claro. Podrían No, haber sido más, ¿eh? Impresionante. Podrían Brindamos, haber sido brindamos más. por esta 2, selección. sí, por Qué eso. fantástico. Qué alegría. Hermoso. Qué lindo que tengamos Una alegría algo bueno, hermosa. algo que nos No, haga y sí. feliz. ¿No? Y además, lo que te da esperanza es que cuando ves a esos chicos nuevos, decís, bueno, pero tenemos 20 años más de este nivel. Sí. Que la verdad, yo la mayoría no los conozco, porque ya hace años que lo único que veo es la selección, a veces la Superliga, o sea, quiero ver que jueguen bien, ¿no? Claro. Ya me aburrí de los partidos de tronco. O sea, ¿viste? 2 Copa América, un Mundial, Es lo que le dijo una Paredes, ¿no? finalísima. Un subcampeonato, claro. Apa. Paredes ¿Lo se lo tenés? recordó. Sí, ¿no? Eso hizo, Sí, sí, ¿no? la pelea le dijo. Yo tengo Y, dos vas, Copa América y y vas a Mundial. ganar la eliminatoria, obviamente. No, y ya está. 5 partidos antes ya la tenés. Tengo una Cuando en sugerencia. otras eliminatorias la sufríamos. Mucho. Me acuerdo del partido contra Ecuador, que empezamos perdiendo Oíme, el primer minuto. y estábamos Messi nos ganando. ¿Brasil puede quedar afuera? Pará. El Muy 86. difícil porque entran Sí, 7. claro. El Un repechaje. 86. Pero- Y la de Palermo con Perú. Yo sé que este Acá. programa se escucha mucho y quiero hacerle una sugerencia al señor Alejandro Domínguez, jefe de la Conmebol. No pesque, el de verdad. El verdadero. Si vos a la eliminatoria sudamericana le cambiás solamente el nombre, mismo formato, mismas fechas y todo, y le pones Liga de Naciones Sudamericana, que te clasifica al Mundial, pero además el ganador lleva un título, haría que todos estos partidos fueran mucho más emocionantes, que se jueguen más con el cuchillo entre los dientes, y se merece un torneo así en la región. Este es un medio donde todos somos empresarios, todos vemos todo. El día que seamos gobierno, en serio, cosa que puede ocurrir, vamos a hacer ¿Te un da Dream la Team. AFA? Vamos a- Ahí sí, Esa sí está buena. había una frase de Más la que la humor FIP, que decía,
un medio que apenas supera la mediocridad general. Sí, ahí está. ¿No? Sí, esa es la frase. Eso somos nosotros. No, porque viste cuando te dicen, no, qué bueno, yo los escucho todo el día. Bueno, ¿y qué mierda vas a escuchar? Tampoco que me voy a agrandar, porque me dice que me escucha. No hay para escuchar. En la tele no hay nada, ¿eh? Ayer salió un informe en Estados Unidos que YouTube creció 53% y el resto de las plataformas crecen 1 o 2%. Digo, ya está pasando. Claro. Ya está pasando. Hay una transformación de cómo se consume contenidos. Claro. Impresionante. Bueno, eso te iba a decir sobre el video de Hace Agustín rato, Laje. sí. No fue muy alta la convocatoria en Claro. YouTube del video de Agustín Laje. Ahí hay un termómetro. Sí. Que este video, que es el más importante del gobierno en estos casi un año y medio, tuvo 300.000 visitas. No es mucho para el gobierno. Es el video más importante que hizo. De hecho, Santiago Oría, que es el cineasta de Milei. ¿300.000 lo vieron? Sí. El Está tema es bien, cuánto Hay que tiempo. ir pero no es un viendo, montón claro, para el nivel de lo que horario. quiere el gobierno. Los míos tienen más que Mm, eso. Claro, por hay que eso. ir viendo el horario. Por eso. Me tengo que ir, son y 54 y con estos avisos que vienen ahora se pagan los sueldos, entonces los vamos a poner. Empecemos antes de 50. Cuando podamos lo vamos a hacer. Y viene Adrián Murano que estaba con todo, lo vi ahí, caminaba de acá para allá, qué sé yo, tiene unas cosas, así que bueno, quédense con Adrián. Muchas gracias, mucha gente otra vez. Un abrazo a todos y a todas. En medio del caos de la ciudad, acá hay una voz que te entiende, te informa y te acompaña. El Destape 1070, radio y punto.